Día clave para el caso Koldo. Koldo García y José Luis Ábalos podrían ingresar hoy mismo en prisión. Hasta ahora ambos tenían que comparecer en los juzgados cada 15 días y tras la retirada del pasaporte se les prohibió salir de España. Una situación que podría dar un giro de 180 grados en los próximos minutos. El juez Puente delibera en estos momentos si el exministro entra o no en prisión. Un escenario que no se planteaba desde el pasado mes de octubre, pero que podría ganar ahora enteros por el posible riesgo de fuga tras conocer que Anticorrupción pide hasta 24 años de cárcel para Ábalos. Una fiscalía que hoy mismo ha reiterado su petición de prisión sin fianza para el exministro. En media hora, a partir de las 12:30, será el turno de Koldo García. Para él, la petición es de 19 años de prisión. Esta amenaza, la de poder acabar en la cárcel, hace tambalear los cimientos de la Moncloa. Ayer, Ábalos ya disparó a través de su cuenta de X, primero contra Pedro Sánchez, por esa reunión que mantuvo con Otegi para forzar la moción de censura contra Mariano Rajoy, y ya por la tarde ponía su diana en la vicepresidenta Yolanda Díaz. Parece que Ábalos no está dispuesto a caer solo. El otro foco del día está en la Audiencia Nacional. Desde las 10 de la mañana declara Víctor de Aldama como investigado dentro de la trama de las mascarillas, donde tendría un arsenal de pruebas gráficas contra el ministro Ángel Víctor Torres. Todo sobre una lona política en la que, a diferencia de otras veces, no es la izquierda contra la derecha, sino el Partido Socialista contra el propio PSOE. Todo un esperpento impropio de una democracia, pero del que, por desgracia, cada vez estamos más acostumbrados. Una situación que podría hacer demasiada larga la legislatura para Pedro Sánchez, empeñado en llegar como sea hasta el 2027, pero al que de nuevo la corrupción amenaza y comienza a desgastar cada vez más su mandato. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Jueves 27 de noviembre miramos el santoral y es San Facundo y Primitivo. Por delante 2 horas de programas en los que estaremos muy pendientes de ese Tribunal Supremo, y es que desde las 10:15 está en esa vistilla José Luis Ábalos, pendientes de esa última hora de que la Fiscalía pedía más de esos 24 años de prisión y además una prisión sin fianza. Han recalcado esta misma mañana. A partir de las 12:30 será el turno de Koldo García y, como les decíamos, en la Audiencia Nacional el otro protagonista, Víctor de Aldama, ya ha acabado esa comparecencia como investigado y ha dejado claro que debería tener miedo, debería estar intranquilo el ministro Ángel Víctor Torres. También muy pendientes de Valencia, porque es otra de las ubicaciones protagonistas en la jornada de hoy, porque Pérez Llorca podría ser hoy mismo presidente de la Generalitat Valenciana. Pero antes, como siempre, vamos a comenzar saludando a las personas que me acompañan hoy aquí y, como siempre, no me falla Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, el día 5 de junio del 1944 estaba previsto que hubiera el desembarco de Normandía, pero no se produjo el 5, se produjo el 6, porque el 5 el tiempo era infumable. Y entonces, bueno, tuvieron que retrasarlo un día. El 6 no es que fuera un tiempo excesivamente bueno, pero era aceptable para hacer el desembarco, y se produjo el día D. Y yo, para mí, hoy es Sánchez día D. Claro, entre el desembarco y la toma de Berlín pasaron meses, ¿no? O sea que puede durar esta cosa. Pero me parece que el hecho de que Koldo y Ábalos estén en el Supremo y que puedan acabar en la cárcel, eso será el tiempo de hoy. O sea, el clima, si el clima es muy malo, pues acabarán en la cárcel. O no acabarán en la cárcel y se pospondrá el día D. Eso ya depende, se podrá retrasar, pero en fin, si no es hoy es más adelante, pero si es hoy, eso es muy grave, porque ayer ya hablamos aquí de que hubo una cierta amenaza, no sé si indirecta o directamente, cuando Ábalos afirmó que sí sabía lo de la reunión entre Otegi y Sánchez, ¿no? Eso ya era un aviso. Después, en simultáneo, sabemos que Víctor Aldama ha estado en la Audiencia Nacional. Al salir no ha querido decir nada, aunque después parece ser que sí que ha dejado caer. Y bueno, esta noche no me extrañaría que estuviera, porque los jueves suele haber un programa por la noche al que suele ir siempre. O sea, no me extrañaría que estuviera allí y soltar algo. Pero en fin, eso. Pero eso, que es muy importante y que cualquier gobierno lo mandaría para casa, hay una cosa que teóricamente es mucho peor que eso,
que es que en simultáneo en el Congreso de los Diputados se está votando la senda de déficit 26-28 y que en principio, si no cambia el tiempo, o sea, si no empeora o mejora, pues no va a salir adelante, lo cual no pasaría mucho si no fuera porque eso quiere decir que no habrá presupuestos, eso quiere decir que será el tercer año sin presupuestos, eso quiere decir que en esta legislatura no ha habido ninguna vez presupuestos y que tenemos un gobierno que no tiene presupuestos. Y eso ya, yo no sé si en Corea del Norte puede ocurrir. En un sitio normal no puede ocurrir. Y de hecho la Unión Europea ya ha avisado de que eso no cuadra. Sánchez, a todas esas, sigue en la Moncloa y creo que como ha tardado mucho en irse de Moncloa, ya no servirá que vaya a su casa a Aravaca o donde sea, sino que probablemente también tendrá que ir a Soto del Real. Intenso el día que nos espera por delante, esta jornada que, como bien decías, puede ser el día D de todo lo que nos espera. También en la mesa, don Luis del Pino, muy buenos días. ¿Qué tal, doña Natalia? Y José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Solamente decir una cosa, Francas, que precisamente vamos a hablar del déficit, que no coincide para nada con lo que están presentando. Ya nos adelanta, nos deja su pildorita, Riera. Pero vamos a comenzar el programa de hoy con otra de nuestras invitadas, como es Elena Martín, cofundadora de Sociograph. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Antes de nada, nos suena Sociograph, un poco, no te voy a decir a Chile porque tenéis una larga trayectoria, pero cuéntanos cuál es la principal misión de esta empresa. Bueno, pues lo que nosotros hacemos básicamente es medir las emociones del público para saber y ayudar a las marcas y a las empresas y a las organizaciones a mejorar sus productos, sus experiencias, sus contenidos audiovisuales, ¿no? Es una manera de profundizar más en el consumidor, porque al final todo lo que no nos emociona directamente va a pasar desapercibido para nosotros. Entonces podemos ayudar, como decía, a las marcas a mejorar desde un producto, un etiquetado, un posicionamiento dentro de una tienda, una experiencia o incluso una película, una serie o cualquier otro contenido audiovisual. ¿Y cómo se hace esa medición? ¿Cómo conseguís obtener esos datos? Bueno, pues combinamos diferentes herramientas. Esto es algo que, bueno, pues trabajamos con la investigación tradicional, como todos conocemos, por las encuestas, focus group y demás, pero también incorporamos sensórica y big data, ¿no? Ahora tan de moda el dato. Pero sí que esos sensores nos permiten monitorizar de alguna manera cómo está reaccionando, en este caso, este grupo de personas a los que nosotros sometemos a estos experimentos, para poder profundizar un poco más allá de la parte de lo que solo dice la gente, ¿no? Pues una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que decimos y, por supuesto, otra lo que hacemos, ¿no? Entonces, el poder tener una visión global de todo eso puede ayudarnos a tomar esas decisiones. Lo hacemos, como te digo, con diferentes sensóricas. En concreto, tenemos una propia y exclusiva, una patente española que da nombre a nuestra empresa, se llama igual, se llama Sociograph, y es una patente que permite medir las emociones de forma grupal, de forma conjunta en un grupo de personas. ¿Cuántos años lleva trabajando Sociograph? Bueno, pues llevamos desde el 2013, ya llevamos unos cuantos añitos, pero sí que es cierto que bueno, hemos evolucionado mucho en todo esto, porque al final, como digo, tenemos que estar a la vanguardia de la ciencia en este sentido y hemos cambiado mucho en estos 13 años, pero 13 años llevamos en activo. Un neuromarketing que aún así nos sigue sonando, bueno, un tanto raro, un poco desconocido. Es una parcela que todavía falta mucho por investigar, pero que sin embargo da grandes resultados. Desde luego que sí. Nosotros al final vendemos ciencia y siempre estamos de la mano de diferentes universidades, porque al final, como bien dices, Natalia, esto es una manera de innovar, ¿no? Y innovar requiere estar siempre estudiando, siempre aprendiendo y siempre pues adaptándote, ¿no? a las cosas que llegan. ¿Es desconocido? Sí. Bueno, si lo miramos con un poco de retrospectiva, sí que es verdad que lleva muchos años. Lo que pasa que de una manera más convencional, para las marcas de una manera más genérica, sí que es cierto que llevamos unos pocos años ya viendo, ¿no? esa generalidad que antes era más especial, más puntual, ¿no? Y más de 10 años avalados por grandes empresas, porque trabajáis codo con grandes marcas. Eso es, sí, trabajamos por ejemplo con el Grupo Mediaset España, trabajamos con IKEA, con Coca-Cola, con grandes marcas a nivel nacional e internacional. Cada una lo aplica a su forma, ¿no? de llegar al consumidor y a su forma de entender cómo tienen que mejorar esos productos. Por ejemplo, en moda, el Grupo Tendam también, ¿no? Donde trabajamos en muchas de sus verticales, pero cada uno, como digo, lo aplica a su sector y a su área de conocimiento. Ponnos un ejemplo, ¿cómo sería trabajar con una empresa en concreto y cómo sería vuestro desarrollo? Bueno, pues nosotros lo que primero tenemos es un requerimiento por parte de la compañía, tienen que
conocer algo o validar algo en este sentido, y lo que hacemos es juntar a un grupo de personas que representen en lo que se denomina el target, ¿no? el grupo objetivo de ese producto, de ese contenido o de lo que queramos estudiar, y directamente les ponemos a hacer una experiencia lo más real posible. Es decir, si estamos hablando de una película, pues nos vamos a un cine a medir esa reacción durante la proyección. Si estamos hablando de una tienda, pues les llevamos a la tienda a que paseen y que vean los diferentes productos. Dependiendo un poco del caso, se adapta el estudio. Después, esas personas, como digo, mientras están haciendo esa actividad, llevan diferentes sensores conectados y después, por supuesto, se les pregunta, harían una entrevista, un focus group, dependiendo del estudio, ¿no? Después se analizarían los datos y se entregaría un informe al cliente. ¿Cómo puede ayudar a las empresas? Bueno, pues al final, hace relativamente poco Paolo Basile, el ex consejero delegado de Mediaset España, ha entrado con nosotros en el Consejo y rescato su frase estrella, ¿no? Al final nosotros hacemos el marketing del día antes. Siempre el marketing está muy bien del día después, en el caso de las audiencias, en el caso de las ventas. Sabes el por qué ha pasado, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Es, como dice él, la autopsia del producto. Nosotros podemos llegar un poco antes y poder ayudar a tomar decisiones antes de que las cosas pues no tengan remedio, por así decir, ¿no? Me imagino que cada vez más empresas requieren de vuestra presencia, de vuestro trabajo. Eso es, sí. Estamos creciendo bastante a nivel nacional e internacional. A día de hoy podemos decir que tenemos un liderazgo bastante consolidado y en eso estamos, en seguir creciendo, en seguir llevando la ciencia a diferentes verticales, a este sector, a este país, y sobre todo llevarlo también fuera para que se nos conozca. ¿Viene el neuromarketing a sustituir al marketing tradicional o son compatibles? Totalmente compatibles. De hecho, al final nosotros ya casi no hablamos ni de neuromarketing, ¿no? Vamos a un paso más. Hablamos de marketing science, de ciencias al servicio del marketing, porque al final todo lo que llega nuevo hay que incorporarlo. Como decía antes, hay que adaptarse. Y al final, pues el que no se adapta es el que no sigue adelante, ¿no? Entonces nosotros estamos un poco en esa filosofía de incorporar diferentes tecnologías, tanto técnicas tradicionales, que siguen siendo completamente válidas, como nuevas tendencias, nuevas herramientas que nos permiten tener más conocimiento sobre temas que son desconocidos hasta ahora. En la mesa, yo no sé si tienen alguna duda. Sí, yo para tengo Elena. una. Para los que no somos expertos en estas cosas y escuchamos todo eso de sensórica y demás, lo que ustedes hacen es más o menos lo que aparecía en la película en la serie aquella de Miénteme, pero aplicado al marketing. Un poco parecido, sí. No podemos llegar a ver si es verdad o no. No nos interesa saber si es verdad o no, nos interesa saber qué es lo que mueve o no. Entonces, esa es la clave, ¿no? Al final necesitamos, cuando hablamos sobre todo de comunicación, porque todo comunica, una persona comunica, una experiencia, un entorno, una idea, todo está transmitiendo información, ¿no? Entonces lo que necesitamos es llegar a movilizar a esa audiencia de tal forma que conecte con nosotros, porque estamos tan saturados de información que solo lo que realmente genera ese movimiento es lo que perpetúa y lo que se queda, ¿no? Y ustedes miden si alguien está interesado, entusiasmado, deprimido. Medimos realmente, como te decía, eso, qué es lo que hace, qué moviliza a la gente. Por ejemplo, temas, podemos saber qué temas movilizan más, podemos saber qué personas movilizan más o conectan mejor con el público, ¿no? Y a partir de ahí podemos construir estrategias de comunicación, piezas de comunicación o, de una manera más amplia, ¿no?, ejes de comunicación para trabajar con las empresas, con las organizaciones. Importante recalcar que uno de esos mecanismos que utilizáis, patentado Made in Spain. Exactamente, eso es. Siempre pensamos que este tipo de tecnologías, que este tipo de marketing nos viene más allá. Eso es. Eso es, sí, o sea, al final todas las tecnologías y encima de este sector, ¿no?, parece que vienen de fuera. Estados Unidos es siempre donde ponemos el ojo, ¿no? Pues no, pues aquí en España también innovamos y de hecho en Castilla y León, que es aún pues más inusual, ¿no?, en estos aspectos. Es una tecnología patentada por la Universidad de Salamanca que la desarrollamos empresarialmente a partir de ahí y sobre la que hemos construido un modelo de negocio y un modelo de trabajo.
No sé si a corto plazo tenéis algún objetivo, alguna meta que queréis alcanzar. Bueno, pues ahora mismo estamos en ese desarrollo internacional. Sí que es verdad que hemos apostado por nuestra tierra, por España. Siempre nos ha sido como más fácil en esa innovación, ¿no?, estar fuera, pero creemos que tenemos unos muy buenos mimbres aquí y hemos querido apostar por nuestra tierra en este sentido, y ahora pues nos toca evangelizar fuera. De momento trabajáis con empresas nacionales. Nacionales e internacionales, pero siempre con un pie en España, ¿no? En ese sentido. Sí, hemos hecho cosas, tenemos sede en México, por ejemplo, pero nuestro core, nuestro trabajo en gran medida es aquí, en España. Pues Elena, la verdad que un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Maravilloso el trabajo que realizáis y por esta es tu casa para que siempre que quieras vengas y nos dejes con la boca abierta con proyectos tan interesantes como el que lleváis a cabo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros abrimos página internacional porque vamos a hablar de Hong Kong, porque ayer se declaraba ese incendio que bueno, afectaba a nada más y nada menos que 200 viviendas donde residen 4.600 personas, 2.000 residencias donde residen 4.600 personas. Hasta ahora se han confirmado 55 muertos, pero ojo porque hay más de 300 desaparecidos, lo que haría que esta desgracia fuese aún mayor. Hasta el momento hay 3 ejecutivos de una constructora detenidas, están imputados por un homicidio involuntario por el uso de materiales inflamables, y es que el andamiaje exterior es de bambú. Más de 700 bomberos y 140 camiones antiincendios continúan trabajando para controlar el fuego. Y de Hong Kong nos vamos a Estados Unidos porque 2 miembros de la Guardia Nacional están en estado crítico tras un tiroteo en Washington a pocos metros de la Casa Blanca. Lo califican ya como un acto terrorista. El autor sería un hombre de 29 años de Afganistán y ya ha sido detenido. Estados Unidos detiene todas las solicitudes migratorias de afganos tras el tiroteo a la Guardia Nacional en Washington. Y ojo porque las decisiones de Estados Unidos con Venezuela ya han tenido las primeras consecuencias, porque el país de Maduro ha revocado la concesión de vuelos de varias aerolíneas, entre las que se encuentra Iberia. Aseguran que es la respuesta tras sumarse a las acciones de terrorismo promovidas por Estados Unidos. Recordamos que este fin de semana varias aerolíneas, entre ellas Iberia, cancelaron cualquier tipo de vuelo con origen y destino en Caracas. Nosotros hemos querido saber cómo estaba la situación en Barajas en estas últimas horas y cómo estaba afectando esa cancelación de vuelos hacia Venezuela. Nos encontramos en la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, donde continúa medio centenar de personas varadas a la espera de que se retomen sus vuelos a Venezuela. La suspensión responde a la alerta emitida por la Autoridad Aérea de Estados Unidos, que recomienda extremar la precaución ante la situación de alto riesgo en el espacio aéreo venezolano. Varias aerolíneas que habían cancelado sus vuelos a Caracas, como Iberia y Plus Ultra, ya retomaron los vuelos. Sin embargo, todavía quedan los que viajaban con la compañía estelar. La medida ha dejado a los pasajeros varados, llenos de desinformación y sin alternativas claras. Algunos llevan varios días y han tenido que pasar la noche en el aeropuerto a la espera de que sus vuelos se reanuden. Lo que más les inquieta es no saber cuándo podrán volver a Caracas ni cuánto tiempo durará su situación. Hoy en Barajas continúa la incertidumbre de quienes quieren volver a su hogar, pero no pueden. Nosotros hemos estado durmiendo en el piso, o sea, a la intemperie, con frío. Nos hemos gastado pues ya los chavos, como decimos nosotros, en comida, haciendo, digamos, vaca para que todos podamos comer de a poquito, porque tú sabes que Madrid es un país costoso, tú sabes que acá en el aeropuerto es más costoso aún, entonces no nos dejan salir tampoco porque tenemos que tener el pasabordo, entonces la situación está muy delicada, la verdad. Entonces hemos intentado comunicarnos, no hay oficina física acá en el aeropuerto, no nos han dado respuesta. Tengo 18 personas a mi cargo, hemos dormido en el piso, ya tenemos 5 días ya esperando durmiendo acá, sin dinero, sin alojamiento, no nos han podido responder con nada. O sea, queremos salir de aquí, y aquí prácticamente estamos molestando, y aquí hay personas, esta señora tiene un dolor en la columna, un dolor ciático, cada vez que se va a parar llora, le duele. Que la aerolínea se tenía que hacer cargo de nosotros acá, de darnos hotel y comida, pero se han hecho lo desentendido. Y estamos para dormir, estamos durmiendo en el suelo, hacemos como trincheras, mientras que unos duermen, otros cuidan y después así nos turnamos y esto. A mí me duelen las nalgas, las piernas, los brazos, el cuello, tengo una alergia terrible en la nariz, eso es terrible lo que estamos pasando acá.
Pues como les decíamos, la última hora con la que amanecíamos es que Venezuela revoca la concesión a una serie de aerolíneas, entre ellas está Iberia, por lo que de momento de Madrid esa aerolínea no podrá realizar ningún tipo de vuelos, y la preocupación está ahora puesta en las fechas navideñas, porque no se sabe si mucha gente que tenía previsto viajar a su lugar de origen lo podrá hacer en unas fechas tan señaladas. Una situación que preocupa, una situación que si Estados Unidos estaba amenazando a Venezuela, Venezuela ha dado un golpe de autoridad en la mesa. Bueno, digamos que ha dado un golpe de desesperación. Estados Unidos había dicho ni se les ocurra a los aviones comerciales entrar en el espacio aéreo venezolano, porque en estos momentos empieza el mambo, por tanto no se puede garantizar la seguridad. Toda una serie de aerolíneas dijeron, pues hombre, evidentemente no podemos volar poniendo en riesgo a los pasajeros. Y el gobierno de Maduro ha reaccionado con ira diciendo, así pues os cancelo las concesiones que teníais para volar a Venezuela. Yo creo que en estos momentos el principal temor que tiene que tener la gente que quisiera viajar a Venezuela en Navidades no es el hecho de no ir a viajar, sino el hecho de que, hombre, si consiguen viajar, pues lo mismo resulta que se encuentran en mitad de un conflicto bélico. Entonces, hombre, digamos que por prudencia casi mejor dejar los viajes para otro momento. Hoy existen unas herramientas maravillosas para mantenerse comunicado con la familia, incluso en las fechas señaladas donde uno no se puede reunir físicamente. Y bueno, pues, en fin, no sé, no es prudente en estos momentos viajar a Venezuela. No, lo que pasa es que, claro, en el reportaje el problema no está en aquellos que quieren ir de visita a Venezuela, que tampoco creo que sean muchos, sino en los de Venezuela que habían salido justitos de dinero y quieren volver. Que eso sí que tienen problemas, porque parece que, claro, con el sueldo de ahí de un mes no da ni para comer una hamburguesa barata en el aeropuerto. Entonces supongo que el problema lo tienen para haberse arriesgado a salir pelados de dinero, los que van pelados de dinero, porque hay algunos venezolanos que podrían comprar el aeropuerto de Barajas y no sufrirían merma en su poder adquisitivo. Vamos. Hombre, vamos a ver, esto tiene una pinta ya del fin de una dictadura. Lo que pasa es que, como decía Francas con respecto a Pedro Sánchez, hoy es el día D, pero la caída de Berlín pues se produjo varios meses después. Estamos en el día D también de Venezuela, es decir, el más alto cargo de la defensa americana está a punto de trasladarse precisamente a la zona, y eso, solo ese personaje que solo se mueve en momentos determinados y concretos, que es cuando se va a producir una bendición, ¿no? Exacto, es decir, go, vamos a por ello. Tiene toda la pinta que se va a producir en muy poquito tiempo. Toda la gente, absolutamente todos los medios de comunicación dicen que hay una fecha, que es el día 10. María Corina Machado tiene que recibir el Premio Nobel de la Paz. Sabe que si sale de Venezuela sin que el gobierno haya caído, no puede regresar. No puede regresar porque no la van a dejar o entrar, o al entrar la van a detener. O no la dejan salir. Bueno, salir a lo mejor puede escaparse vía Colombia, vía otro sitio, en donde nadie, por mucho que esté Petro, le va a negar que pueda viajar a Oslo. El problema no está ahí. El problema es que ella ha dicho que no va a salir nunca de Venezuela mientras no haya caído el régimen. Ha anunciado que va a ir el día 10 a recibir el Premio Nobel, ergo todo el mundo lo que está diciendo es, bueno, si va a salir es porque habrá caído el gobierno, y además porque puede volver a regresar, porque ese es el gran problema. Hombre, yo ver lo que estoy viendo ahí me parece que es absolutamente lamentable, es decir, que a unos señores, es decir, que, bueno, que se supondría, para empezar, la embajada venezolana en España tendría que tomar alguna medida, que para eso están las embajadas. El consulado venezolano en Madrid debería de tomar alguna medida, que para eso están los consulados. Es decir, si esto nos pasa a los ciudadanos españoles en un país extranjero y se nos cancelan todos los vuelos, normalmente tanto bien la embajada como el consulado, después de varios días, actúan para, bueno, a tomar medidas. O sea, esto lo que demuestra es que... Yo tengo una sugerencia para esta gente: que hagan autostop hasta cualquier punto de la costa en el sur de España, le pidan a algún pescador allí porque por favor les preste la barquilla, y entonces se suban y hagan como que llegan en patera y el gobierno les paga todos los gastos a partir de ese momento, ¿no? Pues sí.
El español. El español, claro, claro. No el venezolano, es decir, los aquí presentes. Yo me refería, Luis, al gobierno, a la embajada venezolana y al consulado venezolano en Madrid, que son los que tendrían, no van a hacer nada. Pero esos son los que son sus ciudadanos, en definitiva, que les ha permitido salir en un momento determinado y por una serie de contingencias, para eso están las embajadas y los consulados, precisamente, para ese tipo de contingencias, tomar algún tipo de medidas. Es decir, cuando ha habido problemas con españoles fuera, la embajada española, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tomado medidas. Es decir, independientemente del color, ha tomado medidas para repatriar, traer lo que Depende del caso, no siempre, pero bueno. Pero bueno, normalmente... Pero sobre el papel es lo que tendrían que hacer, sí. Efectivamente. Si eres de la flotilla, te pagan el viaje. Sí, bueno, sí. Si no eres de la flotilla, ya te lo puedes pagar tú. Pero... Sí, ya sabemos lo que ha pasado con la flotilla, lo que ha pasado con Hamas... Como es bueno recordarlo de vez en cuando... No, sí, pues porque... me parece bien. Lo que digo es, oiga, pues no sé... Que sí, que está claro. Y luego, con respecto a los que tienen que viajar, yo tengo familia política, pero familia en definitiva de mi mujer y de mi suegra viviendo allí y claro, evidentemente están muy preocupados, es decir, por lo que puede pasar, porque nadie sabe en estos momentos. Pero no están preocupados por viajar o no, están preocupados por lo que puede pasar allí. Por lo que puede pasar allí. Entonces, aquí hay uno que iba a viajar que en estos momentos se ha quedado sin billete, es decir, porque se iba precisamente a viajar, es decir, en estos días a Venezuela para pasar las Navidades con parte de su familia allí, que se va a seguir quedando en Valencia, que es donde vive, que fue uno de los afectados de la Dana, es decir, que perdió prácticamente todo su parte de negocio, se lo llevó directamente la Dana. Entonces, pues, ya se han recuperado, están funcionando, porque además están en el área de la construcción y demás, y por lo tanto ya están funcionando y operando, porque ahora hay trabajo para recuperar muchas cosas, y pensaba irse, es decir, a pasar las Navidades, y me parece que... o las pasa en Torrent o las pasa en mi casa. ¿Creéis que es una medida que se va a mantener en el tiempo o que simplemente es una llamada de atención, como decíamos, un toque en la mesa a la desesperada? Es una burrada lo que acaba de hacer. Otra más de las múltiples burradas que acaba de hacer Nicolás Maduro. Están las últimas. Es decir, pero depende, porque si todo eso está pensado, porque Estados Unidos va a hacer algo que no sabemos qué es, si en el momento que lo haga, pues se supone que acabará el problema. Ahora, ¿Estados Unidos va a hacer algo o simplemente está diciendo que va a hacer algo? Ese es el tema. Yo creo que no va a haber tiempo a que el gobierno venezolano reconsidere su actitud, porque lo que no tiene el gobierno venezolano ya es tiempo. Se supone que no, pero vete a saber, porque... Yo estoy con lo que dice Luis, es decir, es que está ya... pero, está en el final. Sí, pero ¿haciendo qué? Vamos a ver, yo creo que se está negociando en este momento. Pero si echamos la vista atrás a las cosas que han pasado en el mundo a lo largo de este último año, pues vemos cosas sorprendentes y que nadie hubiera previsto. Ejemplo, la operación mediante la que Israel hizo volar 4.000 buscapersonas de Hezbollah. Nadie podía haber previsto semejante movimiento. El bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes, que pensábamos que era algo que no íbamos a ver de ninguna de las maneras. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Pues no lo sé, pero Estados Unidos no está acumulando ahí una flota enorme, gastando un dinero diariamente brutal para absolutamente nada. Ahora, ¿cuál será la forma que tomará la salida de Maduro? Yo creo que Trump está intentando por todos los medios que no sea necesario recurrir a la fuerza. Que se vaya él, que le dejan paso franco, anda chico, vete y a disfrutar del dinero robado o de una parte del mismo. Pero pues no sabemos si Maduro aceptará, si los cubanos le van a dejar que acepte. Entonces, en caso de que eso no suceda por las buenas, pues será por las malas. ¿Cómo? Pues vaya usted a saber. Bueno, pues sí, parece que tienen localizado donde puede estar siempre. Un pepinito como le tiraron simplemente a las instalaciones nucleares de Irán. Es decir, que Irán está en estos momentos pasando un problema como nunca se lo había previsto. Es que han destruido absolutamente toda su infraestructura de centrales nucleares y toda su estructura de producción de petróleo con una serie de pepinos perfectamente dirigidos. Pim, 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 pim. Pero digo que acordaos de Gaddafi, que le entró un misil en la Haifa. Y yo creo que es lo que el mensaje que le están mandando a Nicolás Maduro. Oye, que como entre en Miraflores un pepino de estos, es que ya, anda, vete, que va a ser mucho más
Yo creo que ahí el mensaje fundamental es el que están recibiendo los mandos intermedios del régimen venezolano, porque claro, cuando ya al final la cosa se ponga muy mal, Maduro se va a pirar, Diosdado Cabello se va a pirar, los hermanos Rodríguez se van a pirar, Vladimir Padrino se va a pirar, pero se van a quedar debajo todos los torturadores, ladrones, asesinos que han estado trabajando para ellos. Y a esos son los que la gente va a linchar por la calle. Entonces, ese mensaje yo creo que lo entienden perfectamente los criminales que hay bajo Maduro, y vamos a ver si alguno de ellos no entrega a Maduro a cambio de impunidad y los 50 millones de dólares de recompensa. Eso se intentó hace tiempo ya, ¿eh? Sí. Hace tiempo se intentó y no se consiguió. Y las promesas que había, porque cogían generales en aquel momento, y se les daban prebendas suficientemente interesantes como para decir, además de lo que has robado, te añadimos algo más y tienes casa en Miami. Y ahí no se movió nadie. Bueno, se movió. Se movió un pobre tío que lo pillaron con 300 soldados. Pero la situación es mucho más... Hombre, ahora hay unas elecciones robadas. La flotilla americana... Ahora hay unas elecciones abiertamente robadas. Sí. Eso cambia un poco la cosa. Hasta Lula lo reconoce, hasta Boris lo reconoce, hasta Petro empieza a reconocer. Es que se ha quedado completamente aislado. O sea, si tiene 3 sitios en el mundo donde ir, se tiene Cuba, Moscú y Corea del Norte. China, Teherán. Bueno, China, Rusia, Teherán y Teherán no estoy muy seguro porque ya no hay casi agua de beber. Teherán. Sí. Hombre, comparado con la que para mantener a uno, sí. Moscú. Vamos a dejar la página internacional, nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Regresamos a España, pero antes 2 últimas horas. La primera, que Koldo García ya se encuentra en el Tribunal Supremo para esa vistilla. Recordábamos que a partir de las 10:15 estaba José Luis Ábalos. Y otra última hora que se acaba de producir ahora mismo es ese rechazo. No ha salido adelante esa votación de la senda de la estabilidad. Por lo tanto, otro año más España no contará con esos presupuestos del Estado. A la vuelta les ampliamos estas 2 informaciones. 1:25 de la tarde, seguimos aquí en directo dando caña y como les contábamos, hace apenas 10 minutos Koldo García llegaba al Tribunal Supremo, esa vistilla en la que se revisará si debe o no entrar a prisión. Fiscalía Anticorrupción pedía para él 19 años, pero aquí lo ha hecho a las 10:30 de la mañana, un poco antes de las 10 de la mañana, ahí están viendo las imágenes, José Luis Ábalos. Para él piden 24 años y además en esa vistilla Fiscalía ha vuelto a recalcar que quieren prisión sin fianza para Ábalos. Habrá que ver qué dictamina el juez, habrá que ver si lo hace justo después de esa vistilla con Koldo García, pero podría ser una de las últimas imágenes que tuviésemos de José Luis Ábalos antes de entrar en prisión. Francas, ¿qué crees que va a pasar? De momento sí que comentábamos que si se iba a pronunciar antes o no el juez antes de la vistilla con Koldo García. De momento no se ha pronunciado, parece que va a esperar a Koldo García y dar el veredicto de los dos de manera... Bueno, supongo que hay motivos para hacerlo de una manera o de otra, pero a mí lo que me choca, si esas imágenes corresponden a la entrada de hoy, me choca que Koldo sí que ha ido con mochilica preparado y esto le he visto entrar muy fresco. No, Ábalos ha ido con mochila también. Entonces no son las imágenes de hoy. Sí, pero es una mochila pequeña. Pero sí que es la de hoy, ¿eh? Podemos volverlas... Llevaban ambos la muda porque preparada. En teoría llevaba muda Ábalos, pero ahí no lleva nada, ¿eh? Lleva una mochila pequeña, pero justo ahí no la veo. Mira, saliendo del taxi o del coche, sí que podemos observar que lleva una mochila. Vale. No es como la última vez que fue Koldo García, que sí que iba con una mochila más grande y que parece que hoy también ha vuelto a llevar esa mochila grande, pero Ábalos sí que lleva, al menos para la muda de esta noche, el cepillo de dientes sí que lo lleva. Sí, se ve al salir del taxi. Sí. A ver, lo dijimos ayer, hasta ahora se había asegurado, yo no hablo con jueces ni fiscales, pero hasta ahora se había asegurado que el juez, si el fiscal no pedía, el juez no otorgaba la prisión ni condicional ni incondicional. Eso es lo que se dijo hasta ahora. Y el gran argumento de por qué esos estaban en la calle, esos dos, y los otros, y Aldama no estaba, pero después, y Santo Cerdán había entrado, es por la Fiscalía, que pedía o no pedía. Resulta que hoy la Fiscalía ha pedido, y además, en el caso primero, en el caso de Koldo no lo sé, en el otro ha pedido incondicional. Sí. O sea, es que básicamente lo que ha cambiado, o sea, a Cerdán, ¿por qué se le manda a la cárcel? Por el riesgo de destrucción de pruebas. Que era evidente. Era evidente. En el caso de Ábalos y Koldo no hay riesgo de destrucción de pruebas porque en ambos casos se entró la UCO en todos sitios donde tenía que entrar, se ha incautado de 85 dispositivos electrónicos con información, entonces ahí ese riesgo no había. Riesgo de fuga, en principio,
no se consideraba que hubiera demasiado, porque estaba la cosa iniciándose tal, pero ahora que ya se ha pedido 24 años para Ábalos y 19 para Koldo, entonces ya, claro, la gente que dice, uy, que me mandan a la cárcel 24 años. Hombre, y tengo 60. Sabiendo que uno de los dos tiene cosas en Perú. Exacto, y en Dominicana Que eso es más. entonces... Pero yo, por ejemplo, eso que tú ves tan claro, yo no veo nada claro el hecho de que hasta ahora no hubiera posibilidad de destrucción de pruebas, porque no recuerdo que cuando sale todo eso, inmediatamente se produjera ningún tipo de entrada de ninguna policía ni guardia civil en ningún tipo de vivienda. Se produjo bastante después. Y de hecho incluso se llegó a pensar a alguien, yo por ejemplo, que era un milagro que aún no hubiera pruebas. De tal manera que, si os acordáis, un tal Ábalos le puso la cosita, os dejó que se la pusiera a una chica en cierta zona para que saliera con la cosita ahí. Diciendo, aquí está lo importante. Claro, pero entonces, con lo cual, destrucción de pruebas, de la misma manera que lo puso la cosita, lo podía haber tirado por otra cosita. O sea, que destrucción de pruebas había. ¿Por qué eso no preocupaba? No lo sé. De la misma manera que ha habido unas entradas de la policía, Guardia Civil, en una empresa Acciona, cuando hemos hablado de Acciona hace meses y meses, ¿no? Entonces dices, bueno, no. En fin, lo de destrucción de pruebas ya se ve que tiene un criterio temporal que no es el de un biólogo. Al menos de este biólogo no es. En la destrucción de pruebas, sobre todo cuando ha habido cosas de este estilo, la contabilidad, las contabilidades de las empresas, es decir, sobre todo las grandes empresas y que cotizan en bolsa, es decir, tienen bastante más dificultad para tener una contabilidad B. Es decir, le pueden pagar a este señor que es empleado, en lugar de 100.000 al mes, le pueden dar un bono de 10 millones para que este señor reparta partes. Pero claro, esos 10 millones que le dan tienen un 50% de retención de IRPF, que solo le quedan, por lo tanto, 5 millones, y que con esos 5 millones... Pero entonces, claro, llamaría mucho la atención. Es decir, todo es... para que se pueda mover dinero tiene que haber facturas que van a otro sitio, entonces y otra factura. Es decir, el gran tema de la contabilidad es que la contabilidad deja muchos rastros. ¿Por qué? Vale, si recibió una factura de Servinavar, a seguir a Servinavar, ¿qué ha pasado con el dinero? No, ha habido una factura intermedia de otra factura, de otra... Vale, pero sigues y al final lo que vas a recabar a Acciona es, dame la contabilidad, dame toda la trazabilidad y aquí empiezo a investigar. Pero la contabilidad de una empresa no la tiene Hacienda ya. No, pero no, tiene los libros mayores, pero no tiene el detalle. No tiene el detalle. No tiene el diario. O sea, no tiene me mandan el diario, que es lo que están buscando. El diario es todo absolutamente, no tiene los mayores, los grandes apuntes contables agrupados, pero no el diario. Yo pensé que tenían el diario, vamos, o sea que... No, eso para una investigación, eso en el caso de una inspección fiscal, tienes que presentar los diarios, claro. Bueno, vale, claro, pero sí. Tú no los mandas así. Sí, está claro. Al final del trimestre no mandas los diarios. Pero está claro que cuando te piden algo, te piden el diario y además por versión doble. Porque te lo piden a ti, se lo piden al banco, se lo piden al asesor, se lo piden a una tía mía. Y ahora de ahí dicen, aquí hay esto. Y además te lo pides a la otra empresa que me mande telemáticamente para no tener que mirarlo, para que sea un aparatito, el que apretaba un botón cruce todo. Claro. De todas formas, la duda que plantea don Josep María pues es bastante sensata. ¿En qué casos hay riesgo de destrucción de pruebas? Yo creo que deberíamos llamar a un experto y preguntarle a García Ortiz, ¿en qué casos hay riesgos de destrucción de, yo qué sé, el contenido de los móviles o cosas así, ¿no? Sí, creo que García Ortiz lo resolvió muy bien, ¿eh? Y le ha salido bastante bien el resolverlo. Sí, pero fíjate, ya no es fiscal. Sí, no, pero no por la destrucción de pruebas. Bueno, pero ya no es fiscal. No va a ser fiscal por otra cosa. Tenemos con Ábalos y con Koldo. Es verdad, y además es historia pasada. Un Ábalos que se habría pronunciado ya después de esa vistella a una emisora de radio y que habría asegurado que está alucinado ante la petición de prisión de la Fiscalía y que esto no es más que una decisión política que busca conseguir una declaración colaborativa. Sí, para ver cómo puede Ábalos hablar con una radio. Ha hablado para una emisora de radio. Pues no lo entiendo. Porque en teoría tú cuando vas pudiendo hablar para nosotros, ¿verdad? No, que cuando vas a una vistilla de esas, el juez no te dice váyase y vuelva dentro de 2 horas. Que sepa yo, te meten en un sitio y no te mueves de ahí hasta que el juez dice si de aquí vas allá o de aquí vas a tu casa. ¿Te quitan el móvil? Ay, no lo sé, pero si no se lo quitan, alguien ha patinado.
Porque lo normal es que en este momento estés en capilla. Y no, pero tengas... estás en capilla, pero puedes llamar a cualquiera. No, ¿Una emisora de radio quizás ha puesto en contacto? No, seguro, claro. No vamos a poner en duda. No, si han hablado y ha declarado, es que han hablado y ha declarado. Pero a mí no deja de sorprenderme que haya hablado y hayan declarado. Porque pensé, para el sentido común de un no experto en el tema, es que ante una situación de estas... Pues yo calculo que estarías más incomunicado, vamos, con el abogado al lado y con la prohibición de hablar con nadie. Pero si todavía no te han condenado a nada, ni te han dicho nada. Pero no te han descondenado tampoco. No, pero vamos a ver, pero no te pueden retirar tu teléfono móvil. Vamos, ¿en qué? Porque no te puede un juez entrando en su despacho decir que el móvil fuera. En su despacho sí. Y después pero, cuando te mandan al despacho que a esperar... Y en vez de decirte que te vas fuera, que te metan otra salita ahí dentro, pero ahí, sin teléfono. Madre mía. Yo creo que no, es parte. No sé, tú no has estado nunca. Si el abogado que está con él, el abogado tiene teléfono. Al abogado no le puedes quitar el teléfono. Hombre, en esa sala no. Depende de dónde. No sé. Entonces, claro, el abogado puede llamar. Tenemos un problema para hacer eso, que parece que hemos estado detenidos pocos. Nosotros, yo no he estado, todavía. Entonces no dominamos. Y esa situación es una situación que se me escapa, pero a mí por sentido me parecía que lo normal era esto hasta que no hubiera una resolución de la Vistilla. Pero ya se ve que no, que es otra cosa. Bueno, pues habría declarado supuestamente a una No, que ha declarado seguro, sí, ha declarado. Que estaba alucinado con esa petición de Fiscalía Anticorrupción. Ese es el mismo discurso que hace el gobierno, ¿no? Es decir, que todo es alucinante, que los jueces van... Por eso ha ido con maletín, esto está alineado con el mensaje del gobierno, ¿eh? O sea, ha ido con maletín porque estaba alucinado previamente, o sea, tenía una previa alucinación. Exacto. Y ahora una durante alucinación, y veremos si después tiene una posalucinación. Pues nada, mucho ánimo. Y cuando se despertó, el dinosaurio de la cárcel seguía ahí, ¿no? Eso es probable. Vamos con Víctor de Aldama, que declara como investigado en esta trama de las mascarillas, pero en otra ubicación, en la Audiencia Nacional. Durante más de una hora ha estado declarando y bueno, ha querido lanzar un mensaje directo a Ángel Víctor Torres, de quien decía que tenía material gráfico de sobra para tumbar, para rebatir cualquier tipo de duda que el exministro pusiese en sus palabras, y esto era lo que decía a la salida de esa declaración de la Audiencia Nacional. Son contra Ángel Víctor Torres. Víctor Torres. Tiene que tener miedo. Debería estar preocupado. Pero si todo esto ya lo había anunciado la UCO, ¿qué pruebas nuevas puede aportar usted que no se haya encontrado la Guardia Civil? Especifíquenos algo, denos alguna pista. Por favor, que no voy a decir nada más por respeto a la sala y al magistrado. ¿Le ha pedido prudencia? No, la prudencia la tengo yo como he tenido hasta ahora. ¿Está recibiendo presiones o amenazas? ¿Tiene miedo? El de siempre. Con este gobierno no se puede uno esperar, cualquier cosa. Pronto tendremos nuevas noticias, ¿no? Más pruebas. Sí. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? No lo puedo decir. Para un Víctor de Aldama, al que Fiscalía Anticorrupción le pide 7 años de cárcel. No, sí, yo eso lo he oído en directo, pero no había oído que dijera lo de Ángel Víctor Torres. Al ministro. No, eso no lo he oído, porque he oído en directo, porque eso él ha entrado en una televisión que es la que yo estaba viendo. Según parece, ha proporcionado información que corroboraría las reuniones que tuvo con Torres para hablar del tema de las mascarillas, una de ellas en el restaurante Jai Alai. He leído por ahí. ¿Y cómo es posible que todavía siga teniendo él información cuando la UCO ha realizado...? O sea, él la tiene, y la UCO la tiene. No, pero todavía no se ha hecho... No ha hecho. Yo creo que hay una explicación bastante fácil, ¿eh? Porque que no la ha dado nadie, con lo cual igual me la invento, pero mira, yo la imaginación al poder, ya que soy joven. Me parece que son 2 terabytes lo que le ha dado la policía o la UCO hace nada a Víctor de Aldama de sus móviles, de volcado de sus móviles. Y yo entiendo perfectamente que eso no hay quien lo vea. Y la única manera que hay de verlo son 2 posibilidades. O ir con palabras clave, muy claves, con un ordenador del copón, que vaya directo al sitio, o que sepas lo que tienes. Entonces, entre nosotros, la UCO no sabe lo que hay ahí, pero Víctor de Aldama sí sabe lo que hay ahí. Con lo cual es probable que mientras la UCO tenga que ir a ver todo, Víctor de Aldama puede ir, lo que se dice, ir a tiro hecho. Y a tiro hecho se va mucho más rápido. Exactamente así. Y luego, aparte, hay informaciones de las que tiene la UCO que están encriptadas. Se ofreció en su día Aldama, que yo las desencripto. Entonces,
pues posiblemente esté accediendo a información que él mismo está desencriptando, etcétera, etcétera. Y no sé dónde han dicho esta mañana que había contratado a un superinformático, no la UCO precisamente, que debe tener algunos, sino Víctor D'Adama, para que le ayude, porque lleva desde hace 2 o 3 días intentando sacar cosas que, claro, son su artillería futura. Bueno, José Luis Ábalos, un Víctor D'Adama y un Koldo García que tienen en la cúspide a un Pedro Sánchez. ¿Tiene que estar preocupado hoy Pedro Sánchez? Si no lo estaba hasta entonces con todo lo que tiene Pedro detrás. Sánchez está preocupado desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa es que haga como Isabel Pantoja y diga lo de dientes, dientes, que es lo que les molesta. Pero claro que tiene que estar preocupado. Vamos a ver, pero sí, Pedro Sánchez es el jefe de los corruptos. O sea, era su lugarteniente, Ábalos, y era su lugarteniente, Cerdán, y era su chico para todo. Hombre, y además él sabe lo que hizo. Nosotros podemos suponer lo que hizo, pero él sabe lo que hizo. Entonces, pues nada, si sabe lo que hizo, sabe lo que se puede saber que hizo. Porque suele tener que ver lo que se va a saber de lo que has hecho con lo que has hecho. Con lo cual sabe lo que puede llegar a salir. Entonces, cuando Koldo enseña una patita, el otro sabe todo lo que hay detrás. Cosa que tú y yo, en teoría, no podemos imaginar, pero no sabemos. O sea, pero a mí lo que es más importante de este personaje, y eso yo lo he dicho alguna vez y no soy original, es que si hace 2 años, cuando empezó a salir todo, lo hubiera dejado correr, su mujer seguiría normalizada, su hermano seguiría normalizado dando clases de nada y viviendo donde sea, y todos felices y perdices. Y ahora lo que va a conseguir es arrastrar a toda su familia, a todos sus colaboradores, se ha llevado un fiscal por delante, se va a llevar parte del PSOE por delante y veremos qué más se lleva. Bueno, y parte del país también se la va a llevar por delante, todo por enrocarse. Y eso no le va a mejorar la situación, sino que la va a hacer más difícil. De tal manera que no solo tendrá problemas para salir por la calle, si acaba en la calle y no en la cárcel, sino que se puede llevar un disgusto la primera vez que salga. Sí, vamos a ver. Hay una frase que es irrefutable. Él lo sabe todo. ¿Por qué lo sabe todo? Porque las elecciones primarias, es decir, sabe lo que hizo y lo conocen quién. Koldo y Ábalos, que eran los manipuladores de las urnas, que manipularon las urnas para meter votos para que ganase esas primarias. Sabe todo lo que se habló en el Peugeot, es decir, en todo momento, sabe todo. Y Koldo y Ábalos saben perfectamente todo de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ¿cómo no va a estar acongojado? Tiene que estar, bueno, así está, demacrado, le están saliendo canas a una velocidad insospechada, está, es decir, está en pánico, sí, está en pánico. ¿Qué sucede? Que bueno, lo mantiene el tipo y como tú dices, totalmente de acuerdo, si en el momento en que le pillaron con la tesis doctoral copiada, sí, esto era motivo a decir adiós. Se tenía que haber ido en ese instante. No hubiese pasado nada. Nada, absolutamente nada. Su mujer seguiría en la Complutense. Es que nadie seguiría en la Complutense, o no, pero a lo mejor ya lo hubiese igual dejado, no, porque las empresas no pondrían un duro. Nadie le habría... Pero en la cárcel no habría ido nadie. Nadie. Su hermano, si estaba colocado en la Diputación, seguiría en la Diputación. Pero es que es en ese instante en que se le pilla con la tesis doctoral, es decir, copiada en un porcentaje altísimo, ya en eso... En Europa ya con eso es suficiente para que te tengas que ir. A partir de ahí, cuando sale el primer caso, si tú dimites, paras absolutamente todo. Se para. Pero el gran problema es que él sabe exactamente todo lo que ha pasado desde la tesis doctoral, antes de ser secretario general, sabe perfectamente que los otros saben todo. ¿Quién ha pagado la campaña electoral? ¿De dónde ha salido el dinero para la campaña electoral? Hoy ya salen datos de esto, ¿eh? Entonces, claro, todos saben que ese dinero venía supuestamente de las saunas, pero eso lo sabe Koldo y lo sabe Ábalos. Con lo cual, ya que lo introduces, Riera, ¿no? Vamos a ver primero esas imágenes de Koldo García llegando al Tribunal Supremo. Atentos, María Francasa, esa bolsa, a ver qué tamaño tiene para ti, si lo consideramos grande o no grande. ¿Qué te parece? Ahí sí que entra... Esta es más notable, sí, pero... Koldo necesita más... Yo sé lo que lleva dentro, ¿eh?
A ver, sorpréndenos. ¿O es fruto de la imaginación del día de hoy? Es fruto de la información que ha dado el propio Koldo en una televisión esta mañana y la periodista que estaba con él. Porque ese señor no viene de su casa. ¿Sabéis de dónde viene? A ver. Esta noche ha dormido en un hotel céntrico en Madrid, han dicho. Y entonces una periodista ha entrado y ha estado con él cuando hacía la bolsita. Y en la bolsita hay, por ejemplo, unas zapatillas con velcro. En la bolsita hay un chándal para hacer deporte. En la bolsita hay mudas y ropa de deporte. Y además todas de colores, porque el Koldo ha dicho que ha investigado y lo que molesta a los funcionarios o no sé qué es el color oscuro. En fin, lo han adornado todo muy bien porque está muy preocupado porque los funcionarios lo pasen bien con él. Pues muy bien hecha está esa bolsita, me tienen que dar a mí una clase para meter todo eso en esa bolsa, que es grande pero no tanto. Y nos adelantaba... perdona, y otra cosa muy importante. ¿Más cosas? Las medicinas para la diabetes, porque está muy mal con la diabetes él, tiene grandes, o sea, parece que debe tener una diabetes severa y se ha elevado las medicinas de la diabetes. Vamos, que ni el bolso este de Doraemon en el que entraba todo es esa mochila. Nos adelantaba José Ramón Riera esas declaraciones de dónde podría venir ese dinero, esa financiación para las campañas del Partido Socialista. Pues Koldo García ha dado una entrevista al periódico Diario y decía esto. Claro que recibíamos dinero de muchísima gente, entre ellos empresarios, los cuales pues entregaban una cantidad de dinero. ¿Pero cuánto? ¿Decenas de miles? No, 1.000, 2.000, o sea, es decir, habían esas cantidades y demás, y lo que se hacía es, pues se fraccionaba. Bueno, pero Sabiniano, usted me ha dicho que aportó 100.000 euros. Lo que dijeron es lo que hicieron. Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí. Se escuchó a Pedro Sánchez. Estaban Pedro Sánchez, me acuerdo que estaba Paco Salazar, bueno, pues en ese círculo que estaba cerca de él. ¿Pondría la mano en el fuego usted por Pedro Sánchez? No. ¿Nunca? Antes sí. ¿Y ahora? No. Antes sí, ahora no pondría la mano en el fuego por Pedro Sánchez. Y ese dato que aportábamos de 100.000 euros para las primarias aportados por el suegro, que podrían venir de esas aulas. Sí, y aquí no hay que olvidar que entre el antes sí y ahora no, ha habido un comentario de Pedro Sánchez diciendo que su trato con ese señor era anecdótico. Y esas cosas en general suelen molestar bastante cuando te has dejado la piel y probablemente vayas a sufrir cárcel porque tu trato no es anecdótico, sino que más bien ha sido de un vasallo honorable en cuanto a vasallo, no en cuanto a otra cosa, y que el jefe te diga que ni te conoce ya y que con tu pan te lo comas. Eso en general suele molestar bastante, ¿eh? y no me extrañaría nada. Y de hecho los periodistas que se mueven alrededor de Koldo lo están comentando, que tanto él como Ábalos, el gran problema que tienen ahora no es ya de negociar con el fiscal, sino el gran problema es de el ego tocado y ninguneado por la persona a la que han servido con todo su efecto y que les ha dejado más tirados que una colilla. Y eso parece que... Pero esa es una palabra clave, servido, porque esto significa, servido, significa que alguien, además de ellos, se ha lucrado. Sí, claro. Entonces, aquí es donde viene la parte más divertida. Es decir, ellos saben cómo se han lucrado porque no tienen ninguna duda de cuánto han pillado, dónde está el dinero, en qué se lo han gastado y a quién se lo han repartido y cómo se lo han repartido. Y este es el kit de la cuestión. Es decir, sí, además, es decir, saben lo que se ha llevado otro o lo que le han dado a otro o dónde lo tiene el otro, y esta es la parte para mí más jugosa del tema. Las demás, las anécdotas están bien, pero yo lo que quiero saber es si además hay parte jugosa, es decir, si de esa gran vaca cortada a cachitos en temas diferentes, pero, le tocó solo millos. Yo entendería muy bien que si tú y yo tenemos un negocio turbio, sucio, todo lo que sea, y me pillan a mí o te pillan a ti, tú no me entregues a mí. Eso lo entiendo, porque según qué tipo de omerta hay ahí, bueno, pues funciona así. Claro. Y de hecho hay gente que ha estado en la cárcel aguantando y cuando ha salido ha repartido con los que estaban fuera. Pero si yo me voy a la cárcel y tú te quedas fuera, tú me vas a apoyar.
de alguna manera tendré que hacer algo, pero si tú, que es el que te quedas fuera, lo que haces es escupirme en la cara continuamente, entonces ya no es un problema de que tú te hayas levado y yo sé que te has levado. El problema es que me estás tratando lo que no debes. No, pero es que entonces puedo porque tú y yo somos socios y no me estás tratando como Pino, te voy a dar la publicidad, pero va a ser justo, te voy a dar la palabra, pero va a ser justo después. La publicidad también te la voy a dar ya mismo. La palabra te la doy justo después de esta segunda pausa publicitaria en la que seguiremos hablando después de Koldo García y de Ábalos. Seguimos aquí en directo, 1 de la tarde pasadas, muy pendientes de todo lo que nos llegue desde el Tribunal Supremo, esa decisión de si mandan o no a prisión a Koldo García y a José Luis Ábalos. Escuchábamos hace unos minutos, antes de irnos a publicidad, a Koldo García en esa entrevista, y quien también ha hablado, pero a través de su cuenta de X, ha sido José Luis Ábalos, el exministro, que si ayer a primera hora se metía directamente o aseguraba que esa reunión entre Otegi y Pedro Sánchez sí que se había producido, por la tarde señalaba directamente a Yolanda Díaz, de quien decía: antes de llamarme golfos, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia del COVID-19. Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizá usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello. Pues bien, hoy desde el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz ha contestado a este tuit. Que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija. Lo que creo es que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia. Y como saben todos ustedes, como es público y notorio, vivo con mi hija sola en estos momentos. No voy a hacer valoraciones, eso creo que está sub judice y van a resolver los tribunales. Bueno, pues ayer comenzó esas dos pequeñas pinceladas a través de X, el exministro. Veremos a ver si es capaz de hablar. Cambio de tono en la querida Yolanda. Ayer le llamó golfo a Ábalos. Hoy ya, y de ahí la reacción. Hoy ya, bueno, dice, tendrá que explicar ante el juez, ya hoy parece que no le ha insultado mucho. Yo quisiera saber quién estuvo viviendo en la casa oficial de Yolanda Díaz durante la pandemia, como dice Ábalos. Si lo dices porque tendrá algún tipo de información. Y bueno, pues que vivía Yolanda Díaz con su entonces marido y su hija, eso ya lo sabemos. Pero además, ¿quién más se alojó en esa casa que no era de la familia de Yolanda Díaz? Sería interesante que nos lo aclarara. Pero volviendo a lo de antes comentaba Josep María Francás, pues que están un poco molestos Ábalos, Koldo. Es que claro, hay diferencias y las diferencias a la gente le suelen molestar. ¿Recuerdan ustedes, ya que pues como yo no son jovencitos, aquellas imágenes cuando el juicio de los GAL, cómo el PSOE de Felipe González acompañó como un solo hombre a Barrio Nuevo y a Vera a las puertas de la cárcel cuando iban a ingresar, respaldándole? Aquí a Koldo y a Ábalos encima les insultan desde el Partido Socialista. Ahí hay una diferencia, hombre, un poco hiriente. Y luego hay otra diferencia más reciente. Mientras que a García Ortiz le han respaldado hasta el final, a Ábalos y a Koldo pues les pegan la patada y les dejan tirados. Eso duele. En cuanto a que tenga Koldo, ha dicho don José Ramón que, hombre, que él quiere saber quién más se ha llevado cosas. Yo diría que incluso es posible que Koldo no tenga ninguna prueba de que Sánchez se haya llevado nada de toda esta trama. Porque da igual, puede tener pruebas de algo que es igualmente grave, que es que Sánchez supiera que ellos estaban robando y no hiciera nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor Sánchez está robando por otro lado, por ejemplo, de la ayuda internacional. Entonces la pregunta es, Sánchez, ¿tú sabías que estos estaban robando? Porque si sabías que estos estaban robando y les dejaste, quiere decir que te estaban haciendo un servicio. Luego te beneficiaste igual de la corrupción, aunque tú no te llevaras dinero, ¿no? Sin duda. Pero además, quien sí sabe si Sánchez se ha llevado algo es, de luego, José Luis Ábalos. Sí. Quien sí lo sabe es Santos Cerdán. Que además de la ECIT, de la no sé qué, de la no sé cuánto, de cuánto te ayudo Petro, cuánto te quiero Lula, cuánto no sé qué, cuánto mando a Marruecos, cuánto mando a Hamas, cuánto mando a Palestina, que además haya pellizcos, mordiditas, cachitos o grandes. Además, eso posiblemente Ábalos no lo sepa, posiblemente no lo puede saber ni Cerdán. Eso solo lo sabe quien está metido en el tema. Pero que ellos sí que saben, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es decir, si
Sánchez dijo, venga, tirar, que no, a mí me importa un pepino, que yo ya tengo lo mío, bueno, los tapó. Y yo creo que además algún cachito puede que se haya derivado. Hombre, por lo pronto está la información sobre los pagos en efectivo que Sánchez habría cobrado del PSOE, que eso se ha publicado, no están cuantificados todavía, pero ya está el juez indagando. ¿Por qué necesitaba Sánchez cobrar pagos en efectivo? ¿Qué cogía? Taxis, pero si está todo el día en el Falcon. Que iba a un restaurante y pagaba él con su tarjeta, pero hombre, si va a gastos pagados a todas partes. Entonces, ¿por qué cobraba dinero en efectivo Sánchez? No, el que dio datos sobre esto es Aldama. Quiero decir, Aldama lo que, si os acordáis, ha dicho, y creo que lo dijo ayer o anteayer otra vez, es que tiene pruebas no de Sánchez, sino de la financiación de la Internacional Socialista, o sea, de por qué Sánchez pudo presidirla, y del Partido Socialista Obrero Español. No de la persona, sí de la organización. Y eso ya... Pero es que... Volvemos a las maletas de Delci. ¿Qué tenían las 40 maletas? Bueno, ahora se han negado que hubiera maletas, se han negado... En fin, ¿no? Sí, claro, no hay pero es maleta, que cualquiera de estas cosas, cualquiera, desde la tesis doctoral que dices tú, cualquiera es suficiente para que un señor se vaya. Y si no se va, ninguna de estas cosas es suficiente para que un señor se vaya, porque no se quiere ir. Entonces, ahí este es el problema. O sea, si ese tío se descubre que ha hecho todo lo que se os pueda imaginar y dice que no se va, ¿qué haces? No. Hombre, a no ser que un juez, que no es fácil, porque tendría que pedir un suplicatorio, y entonces el Congreso dice que no se lo da, el suplicatorio. Pues ahora tenemos liada. Vamos a aparcar momentáneamente todo este tema, toda esta corrupción, todo lo relacionado con lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, pero abrimos página económica porque, como siempre, Riera tiene unos datos que sacarnos a la luz que dista mucho de lo que el Gobierno nos quiere hacer ver. Cuéntanos, ¿qué nos vas a descubrir? No, vamos a ver, lo que quiero es explicar, es decir, a todos los espectadores, es decir, qué es lo que se presentó el día 18 después del Consejo de Ministros y qué es lo que se ha llevado, en teoría, hoy, es decir, al Congreso para su aprobación. Vamos a ver, es decir, lo que presentaron... El techo de gasto, el techo de gasto, pero sobre todo, es decir, ¿qué planteamiento económico hay detrás de todo ello? Entonces, lo primero que dice el ministro de Economía y la ministra de Hacienda es, señores, es decir, este año la economía va a crecer en términos con inflación un 5,5%. Como vamos a tener una inflación del 2,6, la economía real va a crecer un 2,9 y gracias a eso solo vamos a dar un déficit del 2,5%. Entonces, yo lo que he hecho es poner eso en valores. Es decir, ¿esto qué significa crecer un 5,5%? En números. ¿Qué significa crecer un 5,5%? Pues que vamos a tener un PIB de 1.680.000 millones y el 2,5% de déficit, lo podéis ver ahí, son 42.000 millones, 42.004 millones. ¿Qué nos dice? No, y en el 2026, es que somos así de buenísimos, vamos a crecer un 4,3%, con una inflación del 2,1%, vamos a crecer un 2,2%, y solo vamos a tener un déficit del 2,1%. Esto es lo que nos pide Bruselas, eso se llama la senda del déficit, 2,5 para este año, 2,1 para el año que viene, 36.800 millones de euros de déficit. Oiga, fíjense ustedes, aún creciendo menos que el año pasado, porque solo vamos a crecer un 2,2 frente al 2,9, somos capaces de bajar el déficit al 2,1, 36.800 millones, y además, el mensaje que transmitió María Jesús Montero es: el Estado, la Administración General del Estado es la que está haciendo el esfuerzo porque va a permitir, va a ayudar lo suficiente a las comunidades autónomas para que den solo un 0,1% de déficit y los ayuntamientos y diputaciones un 0%. Somos tan generosos que no vamos a parar de mandarles pasta a las administraciones, a las comunidades que gobiernan el PP para que estas funcionen de maravilla. O sea, perdón, es que para carcajearse. Bien, ahora pongámoslo en términos de valores absolutos, es decir, para ver qué sucede con los ingresos y con los gastos. Si cogemos y mantenemos, es decir, cogemos el dato de ingresos que tuvimos el año pasado y lo multiplicamos por 1.065, o sea, lo incrementamos en un 6,5% los ingresos, que es exactamente lo mismo que, es decir, hemos crecido en el primer semestre, tendríamos
unos ingresos totales del Estado 716.745 millones. Venimos de 673.000 millones, ojo. Y venimos de 440.000 millones en el 2018 cuando lo dejó Rajoy. Si cogemos el mismo los gastos, es decir, que tiene previsto el Estado y lo multiplicamos por el 6,1%, nos vamos a 769.000 millones. El 6,1% de gasto es lo que hemos crecido en gastos en el primer semestre. Es decir, simplemente hago los mismos gastos que tuvimos el año pasado, que fueron 725.000 millones, lo multiplico por los incrementos del 6,1, nos dio 770.000 millones. Oiga, creciendo un 6,5% en ingresos y creciendo un 6,1% en gastos, oiga, que nos vamos a 52.500 millones de déficit, que no nos salen las cuentas de 42.000 millones por ningún lugar. Y nos sale además un 3,1, o sea, no un 2,5%. Esto creciendo un 6,5% en ingresos y un 6,1% en gastos. Se le ha olvidado a la señora Montero y al señor Cuerpo decir que aunque crezcamos un 6,1% en gastos, acaban de anunciar, solo acaban de anunciar que la subida de los salarios públicos, el 2,5% lo van a pagar en el mes de diciembre. Eso, el 2,5%, supone 3.600 millones más de gasto, más un 33% de cotizaciones sociales, 4.500 millones en términos normales. No lo he colocado ahí, solamente he dejado el 6,1. O sea, eso sería un golpe adicional. Sucede que a 30 de junio solo llevamos contabilizados 9.000 millones de gastos en defensa y nos falta por contabilizar 11.000 millones. Es decir, que se nos va a subir otros 2.000 millones más a esa cifra. Y si fuésemos ministerio por ministerio, resulta que nos faltan nada más que 16.000 millones más de gasto para cubrir exactamente lo que tienen aprobado en Consejo de Ministros. O sea, no nos iríamos a 52, si se produjese todo esto, nos iríamos a 68. A 70.000 millones. 70.000. Que eso, es decir, sería ya el desideratum. Pero fijaros, vuelvo a suponer que el año que viene, vamos a seguir creciendo en ingresos, es decir, en impuestos, que vas a pagar tú, que va a pagar esta casa, que va a pagar Francas, que voy a pagar yo, que van a pagar los Repsoles, los Telefónicas, los empleados de los Repsoles, de los Telefónicas, vamos a pagar 763.000 millones, un incremento del 6,5%. Y hago un incremento del 6,1%, es decir, y le añado a ese incremento del 6,1% lo que falta. Como no lo he metido en los 52.000 millones, he metido los 8.000 millones que van a subir de los salarios públicos, porque o lo meto en un sitio y lo reparto, o me lo llevo al otro lado. Lo he puesto en el 2026, es decir, 8.000 millones más de la Seguridad Social, que son 2.400 millones más, o sea, 11.000 millones. Le sumo 8.000 millones de intereses. Es que la deuda no para de subir. Nos hemos ido a 90.000 millones más de deuda que estamos pagando al 3,2% de interés, más todo lo que hemos renovado, con lo cual nos vamos aproximadamente a unos 8.000 millones más de intereses de la deuda. Nos vamos a subidas del 2,6% en pensiones, suponiendo que sea verdad, el 2,6%, que yo creo que va a ser más, y le meto los nuevos pensionistas estimados por la AIREF y nos vamos a 13.000 millones de euros más de gasto en pensiones. Y digo, oiga, si este año me gasto 20.000 en defensa, el año que viene, que menos, que me tengo que gastar 30, porque las galletas que me van a dar van a ser molecutrónicas. Anda, resulta que me voy a 845.000 millones de gasto, es decir, que sobre el PIB, es un 4,7% de déficit, no un 2,1%. Si esto pasa, y estamos en toda la línea de que pase, porque las cifras son las que son, es imposible que no pase, que puede ser incluso peor todavía, que puede ser incluso peor, Europa,
cuando vea el 4,7% de déficit, monta un sarao, porque es que no es que demos el 2,1, es que nos hemos salido completamente del 3% de senda de déficit obligatoria. Bueno, a ver si lo estoy entendiendo bien. El Gobierno presenta unas cuentas tan fraudulentas que, hombre, don José Ramón Riera, sin tener una cohorte de asesores a su alrededor, es capaz de decir, están mintiendo aquí, 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 los datos reales son estos. Si esto es capaz de hacerlo don José Ramón Riera, en Bruselas, donde hay 2.000 tíos comiendo de nuestros impuestos para analizar las cuentas de los estados, saben esto con muchísimo más detalle. Con lo cual, me está usted diciendo que Bruselas, para el año que viene, ya a lo mejor ya con Sánchez fuera, es cuando se va a meter a decir, uy, vuestras cuentas son fraudulentas y tenéis un problema. O sea, que le han estado permitiendo a Sánchez todo, mentir en las cuentas como le ha dado la gana durante 7 años, y cuando cambie el gobierno van a empezar a venir aquí a pedir cuentas. Pues hombre, será un buen momento para mandarles a freír espárragos, ¿no? Lo acaba de decir usted mucho mejor de lo que lo puedo decir yo. Yo llevo diciendo mucho tiempo que en estos momentos el Producto Interior Bruto está tezanizado, que es mi palabra favorita, porque no quiero meterme en más líos de los que ya tengo en estos momentos con el gobierno actual. Es decir, han tezanizado el Producto Interior Bruto, si la mitad de los datos no son correctos, tenemos absolutamente un paro muchísimo mayor, estamos pagando muchas más prestaciones por desempleo de las que corresponde al paro que tenemos, nos hablan de cotizaciones sociales, nos hablan de afiliados a la Seguridad Social, cuando son afiliaciones, no afiliados, es decir, todo en este país ha sido manipulado. Esto lo saben perfectamente, están informados todos los miembros del arco parlamentario de la derecha, porque tengo buena relación con ellos y les paso mucha información. Lo saben en Bruselas, mucho mejor que yo, porque yo tengo un portátil que me ha costado 650 euros y ellos tienen unos maquinones espectaculares con una inteligencia artificial de mucho dinero para poder hacer cálculos y simulaciones que yo hago con una hoja Excel. Señor ¿Y por qué no le han metido mano a Sánchez? Esto es una hoja Excel, ¿eh? Esto es una hoja Excel, ¿eh? Es decir, que está aquí en mi móvil. Es decir, y lo hago yo por las mañanas, tempranito, cuando me gusta madrugar para investigar. Claro que lo saben a la perfección. Lo que pasa es que ellos se basan en los datos oficiales que les mandan los países y no quieren hacer absolutamente nada más, salvo que haya una denuncia. Es decir, que estoy colaborando con algunas personas para ver si somos capaces de presentarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, con respecto al tema del Producto Interior Bruto. Porque la derecha española no es capaz de hacerlo. La derecha española no lo ha hecho. Vale. O sea, no lo ha hecho. No es que no sea capaz, sino que no lo ha hecho, se supone porque no quiere. Yo tengo que preparar un informe este fin de semana para un consorcio de abogados, a través de una serie de personas que me lo han pedido, para poder ayudarles a presentar una demanda. Al consorcio de abogados, sí. No a los partidos de la derecha. No. Vale, es muy interesante. No tiene nada que ver, pero tiene que ver, aprovechando que seas tú. Y además has hablado un poquito. Se acaba de aceptar una negociación entre los sindicatos, menos comisiones obreras, que no sabemos qué dirá, y los funcionarios. Uno de los objetivos de la negociación era que no baje el poder adquisitivo de los funcionarios. Me ha chocado a mí que se hable no sé en cuántos años de llegar a un 11% y no hayan exigido los funcionarios que se deflacte el IRPF, que sería la única manera de que no perdieran poder adquisitivo. Entonces, o son merluzos todos, no tienen puñetera idea de economía, no han estudiado ni bachillerato, les importa un pimiento el tema, nos toman el pelo, no acabo de... La última. La última, sí. Me lo temía. Vamos a ver. Lo temía. Vamos a ver. Sí. ¿Desde cuándo, si quitas a Unión Sindical Obrera, donde hay un jefe de estudios que sabe de no sé si estaba números, ahí, porque ahí el CSI... Me parece que es que el que manda, el sindicato mayoritario en función pública es el CESIF. Sí, sí. No es uso. No, por eso, excepto uso, los demás de economía, de datos, de cálculos, de deflactación, de IRPFs y de eso, es decir, me da que llevan... Van como la presidenta de México,
van simplemente al valor que absoluto. No, vamos a subir el 11,4%. No. Vamos a subir el 11,4% los salarios porque es lo que nos interesa que vean los miembros de nuestro sindicato. Un 11,4%. Oiga, mire usted, si deflactan a la situación de hace 5 años, si le bajarían a ustedes las retenciones un 25%. O sea, que habrían salido ganando. 25%, si pagarían menos de impuestos y si ganarían en neto mucho más. No afectaríamos a las cotizaciones sociales, porque aquí una subida del 11% también la pagan el Estado. Es decir, el Estado de esos 20.000 millones que va a suponer esta subida, el Estado tiene que meter 27.000 millones de gasto y, por lo tanto, 27.000 millones de impuestos. Entonces, en lugar de subir 27.000 millones el coste, podíamos haber bajado, es decir, el equivalente a la deflactación para que, ¿qué se pondría? Que pagaríamos en neto más, en bruto lo mismo. Es decir, el Estado seguiría pagando todas las administraciones, 173.000 millones de euros en bruto, pero el líquido que obtendrían los empleados públicos sería mucho más alto. Y eso no han caído. ¿Nos escucha algún sindicalista? Si puede tomar nota, eso se suele producir después en la web del Toro. Se puede sacar, o si no, tú tienes Twitter y todo eso público para que te pregunten, ¿no? Sí, bueno, mejor que en Twitter. No te preocupes, si no te va a preguntar nadie. Riera, hablabas de un informe que tienes que preparar este fin de semana. Yo te voy a pedir la opinión sobre otro informe que conocíamos en las últimas horas, ese informe de la OCDE, pero será mi compañera Marta de Santiago quien nos va a dar detalles sobre ese informe, porque ha sido un verdadero jarro de agua fría para España. Eso es, Natalia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mejora sus previsiones de crecimiento para España para este año y el siguiente, que sitúa en el 2,9% en 2025, lo que se traduce en 3 décimas más de lo estimado para la previsión anterior, y en el 2,2% en 2026. Y para 2027 la organización pronostica un crecimiento del 1,8%. La OCDE prevé que el crecimiento de la economía española se moderará, pero según ellos seguirá siendo robusta. Según sus previsiones, la demanda interna se mantendrá como principal motor de crecimiento, aunque advierte también de riesgos por las tensiones geopolíticas, la incertidumbre comercial y los aranceles que han bajado la demanda externa. Por otra parte, este informe pronostica que la tasa de paro disminuye del 11,3% en 2024 al 10,6% este año, para seguir bajando al 10,1% en 2026 y finalmente situarse en el 9,8% en 2027. En cuanto a la inflación, la OCDE apunta a un descenso del IPC que cerraría el año en el 2,6% y se situaría en el 2,3% en 2026 y posteriormente bajaría al 1,8% al año siguiente. Aunque no debemos olvidar unos problemas que destaca este informe, los problemas estructurales que enfrenta el mercado de la vivienda en nuestro país. En concreto, apunta a lo que ellos llaman cuellos de botella persistentes, que se traduce en una creciente demanda de vivienda que está subiendo los precios. Esta organización apunta a que incrementar más la oferta de vivienda asequible sigue siendo central y sugiere además acelerar los procesos de desarrollo de terrenos e invertir en vivienda social. Por otra parte, el informe viene a decir que España recauda poco por el IVA en comparación con otros países de la Unión Europea, por lo que proponen armonizar las tasas y reducir las exenciones, igualdad en los impuestos especiales sobre el diésel y la gasolina y reforzar las tasas sobre la energía y los vehículos. En cualquier caso, la clave está en si estas recomendaciones se traducen en más presión fiscal para familias y empresas, algo que podría poner freno a este crecimiento que hoy la OCDE ve por seguro. Y ya que te tenemos aquí con nosotros, Marta, una duda que nos surge: cada vez los españoles cobran más en B. Sí. Así lo vemos. Según el informe de Eurostat, este fenómeno se intensifica aún más entre los colectivos más vulnerables, como es el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, y es que la mitad aceptaría recibir su salario en B. Y entre quienes ingresen menos de 1.000 euros mensuales, esta proporción roza ya el 40%. Y no solo eso, porque ya más de una cuarta parte de lo cobrado, según los expertos, esta aceptación sostenida refleja un cambio en la relación con el trabajo y el valor del salario, porque para muchos la estabilidad económica
económica ha pasado a depender de cualquier vía que permita llegar a fin de mes. Pero la magnitud del fenómeno resulta aún más llamativa si observamos los importes. 1 de cada 3 españoles que recurre a la economía sumergida asegura que la cantidad que cobra supone más del 25% de sus ingresos totales. Y 1 de cada 4 jóvenes afirma que más de la mitad de lo que gana procede de dinero no declarado. Natalia. Pues muchísimas gracias, Marta. Mucha información sobre la mesa. ¿Empezamos por el informe o por el cobrar en B? El informe se lo ha cargado antes ya. Lo que quiere decir del informe ya te lo has cargado antes del informe. No, el informe ha dado exactamente las mismas cifras que ha dado Carlos Cuerpo. Vamos a crecer la economía un 2,9 y la inflación va a ser un 2,6 este año. Anda, lo han copiado. ¿Qué dice que vamos a crecer la economía española? Un 2,2 y un 2,1 la inflación. Anda, lo mismo que dice Carlos Cuerpo. Es decir, no veo ningún avance por parte. Es decir, se han cogido el informe, es decir, que es el mismo que presentó en su momento el año pasado, es decir, María Jesús Montero, para seguir la senda del déficit y para presentar algo que no llegó a presentar, que ni siquiera fue, es decir, el techo de gasto. Es decir, esto está publicado en la web del Ministerio de Economía desde hace ni se sabe de tiempo. Y lo han vuelto a calcar. Oiga, vamos a ver, hagan ustedes un pequeño esfuerzo en volver a calcular los temas. Y la OCDE repite como un lorito. Lo mismo que cuando hacen a nivel internacional, no dicen, no, es que nos han mejorado el rating. Claro, el rating de la deuda la mejoran porque se creen todo lo que dice el gobierno. Oiga, no hay nadie que estudie de verdad el dato económico. Que es lo que quiero decir es, oiga, de verdad, la OCDE no tiene economistas, no tiene gente para poder analizar este tipo de datos y hacer sus propias previsiones. Copiar el dato macroeconómico está chupado, lo puedo copiar yo, como he hecho. Sí, lo he explicado. Y luego, ¿qué conclusiones saco? Ya miren, ¿no? Que es que los números no están en París esos, ¿no? No lo sé dónde están, no, ni lo sé ni me importa. Y tienen bastante estructura, tienen embajadores de cada país. Sí. Bueno, una estructura maja, generosa e interesante, sí. ¿No ha aprobado este martes Sánchez un pago a la OCDE? Precisamente en el Consejo de Ministros, dentro de ese paquete de 12.000 millones que ha repartido. Sí, no lo sé, una partida para los que habrá que pagarla. Claro, seguro. La tenemos que pagar entre los aquí presentes también. Sí, seguro. Una parte alícuota. No me lo he mirado, ya no me he dado tiempo. No, yo lo he oído, no sé si a ti o a otro. Esta mañana lo he oído o a ti o a otro, eso. Pero vamos, si tienes interés lo miro y te lo contesto. Es que iba una partida para la OCDE, sí. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria, pero antes les recuerdo que este año el Consorcio Regional de Transportes de Madrid cumple 40 años moviendo a toda la comunidad. 4 décadas haciendo posible que millones de madrileños viajen cada día con comodidad, seguridad y confianza. Gracias al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, hoy puedes usar metro, autobuses, cercanías o metros ligeros con un solo abono. Fueron pioneros con los intercambiadores y ahora siguen avanzando con nuevas apps, pagos con tarjeta o móvil y una red más moderna y accesible que nunca. Más del 92% de la población tiene una parada a menos de 300 metros y en 2024 se ha batido un récord histórico, más de 1.700 millones de viajeros. 40 años después, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid sigue adaptándose al ritmo de todos los madrileños, los que van con prisas, los que disfrutan del camino, los que viajan por trabajo o por placer. Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 40 años contigo, tu ritmo, tu transporte. El próximo 2 de diciembre, esta Casa del Toro Televisión viaja hasta Oviedo para un programa especial. Y es que el primer teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular en Oviedo, Mario Arias Navia, repasa la situación actual de la ciudad de Oviedo con el tema de la vivienda como principal problema para la mayoría de los ovetenses. Arias Navia insiste en la necesidad de que el Principado ejecute sus compromisos para que Oviedo siga siendo un referente a nivel nacional. Nosotros en el Ayuntamiento de Oviedo estamos poniendo en marcha muchas medidas en ese sentido, en el tema de la vivienda, para hacer accesible a aquellas personas, fundamentalmente jóvenes y gente que necesita acceder a la vivienda. El Ayuntamiento no construye vivienda, pero sí nosotros lo que hacemos es ceder el terreno al Principado de Asturias para que las construya. Creo que Asturias es una región, una comunidad autónoma muy emprendedora, con grandes empresarios históricamente y además con gente joven que quiere emprender y crear sus propios negocios. ¿Qué pasa? Tenemos un gobierno socialista que impide que los asturianos pues tengan esa iniciativa empresarial porque les favorezcan las condiciones para poder emprender su propio negocio. Que Asturias
en términos generales es un ejemplo de conservación del medio ambiente. Evidentemente hay que hacer compatible la creación de empleo, la creación de industrias, la promoción económica con el mantenimiento del patrimonio natural, y bueno, pues Asturias yo creo que en ese sentido es un ejemplo que todos los asturianos pues tenemos muy en cuenta, y que al final pues todo el mundo que viene pues lo destaca. Pues sobre vivienda vamos a hablar precisamente con Carlos Hernández Quero, diputado y portavoz de la Comisión de Vivienda por parte de Vox. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ayer nos acostábamos a media tarde, bueno, con una noticia que nos llamaba la atención, porque el Senado rechaza esa moción que presentaban ustedes, Vox, para bajar drásticamente los impuestos relacionados con la vivienda. Explíquenos en qué consistía esa moción y, sobre todo, por qué ese rechazo por parte de los socialistas y la abstención del Partido Popular, que ha hecho imposible que saliese adelante. Pues bueno, primero un poquito de contexto. Los impuestos que el total de las administraciones públicas recaudan en España vinculados a la vivienda son 52.000 millones de euros. 52.000 millones de euros se embolsan las distintas administraciones públicas en España como consecuencia de los impuestos vinculados a la vivienda, el IBI, ITP, el IVA, etcétera, etcétera. 52.000 millones. Y sin embargo, lo que presupuestan, no digo ya lo que ejecutan, lo que presupuestan son 7.000 millones de euros. Es decir, tenemos el tercer país de la OCDE con una tributación más alta en materia de vivienda. Tanto es así que hemos conseguido medir que 1 de cada 3 euros del precio final de una vivienda de obra nueva se lo lleva al Estado. 1 de cada 3 euros, desde el principio del proceso, con la adquisición del suelo, hasta el final del proceso, con la adquisición de la vivienda por quien la va a habitar. Al final, 1 de cada 3 euros. Esto quiere decir que los españoles podrían estar viviendo o en una casa un 30% más grande o estar pagando un 30% menos por la vivienda. Y lo que nos encontramos es que no, es que somos uno de los países con una fiscalía más alta. Por cierto, solo hay 2 por encima que prácticamente nos doblan en salario medio, Bélgica y Reino Unido, lo cual pues, es echar más leña al fuego a esta situación de emergencia habitacional que está poniendo en entredicho el futuro de los jóvenes y de los no tan jóvenes, porque estamos hablando de que lo que era antaño la clase media de este país está viendo privada de tener el mismo horizonte de posibilidades que tuvieron sus padres, y parte del cual fundamental era la vivienda en propiedad. Ayer Vox llevaba al Senado una iniciativa muy sencilla que era, partiendo de esto, partiendo de que 1 de cada 3 euros de una vivienda nueva se lo lleva el Estado, y partiendo de que el Estado recauda 52.000 millones y solamente invierte 7.000, decíamos, vamos a hacer una reducción drástica de los impuestos a la vivienda en todos los procesos, desde la promoción y la construcción, para que más personas se puedan animar a promover y a construir y así poder tener la oferta de vivienda que actualmente falta, como para poder comprar, para que esa pareja joven, que en verdad no gana mal, que gana en la media de su edad y que sin embargo no puede llegar a comprar porque los impuestos a la compra de vivienda son tan altos como un 10% en obra nueva, en el caso del IVA, en función de las comunidades autónomas entre un 6 y un 10%, en el caso de las transmisiones patrimoniales, pues poder ayudarles. Que la muralla fiscal que han construido el Partido Popular y el Partido Socialista, que impide que los jóvenes puedan comprar una vivienda, no exista. Entonces planteamos para el IVA, presionar a la Comisión Europea para que pueda establecer que el tipo cero de IVA en la compra de vivienda habitual. Transmisiones patrimoniales, reducirlo al mínimo posible, y no solamente reducirlo, sino, mientras eso se puede conseguir, diferir su pago. Pensemos que una pareja de 30, 32 años que está en situación o que está pensando en formar una familia y en comprar una vivienda, no puede hacerlo porque el banco le presta un 80%, tiene que tener ahorrado otro 20%, pero en verdad con los impuestos que hemos estado contando, pues entre un 10 y un 15% más. Tener que pagar impuestos con 30 o 32 años a la compra de vivienda se convierte en que ya no vas a poder comprar. Se convierte en una barrera infranqueable. Sin embargo, si permitimos diferir este pago y que en 5, en 10, en 15 años se pagan los impuestos, cuando ya te has consolidado en tu trabajo, cuando has ascendido en tu empresa, cuando has podido ahorrar, pues ya la cosa cambia. Bueno, pues planteamos esta serie de iniciativas, desde reducir las tasas a nivel municipal, a favorecer deducciones por alquiler en el IRPF, a recuperar la famosa figura de la deducción por inversión en vivienda habitual que desapareció en el primer gobierno de Mariano Rajoy, una serie de reducciones fiscales para volver a ser un país de propietarios. Lamentablemente, en el Senado, donde habría sido fácil que esto prosperara con el voto favorable del Partido Popular, Vox se quedó solo, y es muy triste porque luego pueden venir las lágrimas de cocodrilo con el problema de la vivienda, pero cuando llega la hora de la verdad, que no es la hora de los discursos, sino la hora de las votaciones, pues Vox se queda solo.
¿Y cómo se puede justificar esa abstención del Partido Popular? ¿En qué se basaron para no querer sacar adelante esta moción? Bueno, seguramente no sea yo la persona idónea, sino alguien del Partido Popular para poder justificarlo, pero lo cierto es que no es novedoso. Es que sistemáticamente en las diferentes cámaras autonómicas Vox lleva iniciativas para reducir el impuesto de remisiones patrimoniales, para diferir su pago, a nivel local para bonificar impuestos como el de construcciones, instalaciones y obras. Y Vox siempre se queda solo. No sabemos si es una cuestión de cálculo político o es una cuestión de que el Partido Popular no cree en ello. Pero lo cierto es que cuando se trata de hablar de la fiscalidad de la vivienda, el Partido Popular y el Partido Socialista votan en bloque. Y ayer se volvió a demostrar. La vivienda sigue siendo el principal problema para la mayoría de los españoles y parece que solamente ustedes desde Vox se preocupan por intentar atajar esta problemática. Bueno, yo creo que la clave es poder tener un diagnóstico certero de cómo se ha llegado a esta situación, entender que hay un desequilibrio tremendo entre oferta y demanda, que tenemos una oferta pírrica, raquítica, cada vez más menguada, y que tenemos por una parte una demanda hiperinflada. Tenemos una demanda hiperinflada porque en este país, al mismo tiempo que no se construían casas, han entrado 500.000 personas al año en los últimos 5 años. 500.000 personas que tienen necesidad de una vivienda, que tienen necesidad de un techo y 4 paredes y que no lo están teniendo. Y eso está tensando los precios de forma dramática, particularmente en el alquiler. Y no estamos construyendo porque tenemos unas regulaciones, unas restricciones que pesan sobre el suelo y sobre todo el proceso urbanístico, que disuaden a cualquiera de ponerse manos a la obra, que hay un laberinto de peajes, de trabas, de burocracia, de licencias, de bloqueos, que dificultan que nos podamos poner a construir. Y es que las casas hacían falta no hoy ni mañana, sino hace ya unos cuantos años. En este país se están haciendo menos de 100.000 viviendas al año. Y los datos que tenemos es que cada año se va aumentando en 200.000 el déficit de casas que faltan. En 200.000 este año, 200.000 el que viene, y así, y así, y así. La situación pinta bastante dramática. Y mientras tanto hay partidos que están utilizando espantajos. Unos dicen que si el problema son las viviendas vacías, pero las viviendas vacías están en los lugares donde se ha encargado el trabajo y por tanto nadie quiere vivir. Se ha encargado el trabajo los mismos que ahora votan en contra de estas iniciativas. Se han cargado las oportunidades laborales, los servicios, las infraestructuras, las comunicaciones, pero sobre todo el trabajo. Otros andan con que si la ley de vivienda va a funcionar, y la ley de vivienda, como todos los controles de precios en todos los lugares donde se han llevado a cabo, solo ha servido para que haya una fuga masiva de unidades del mercado residencial de larga duración y para que, por tanto, toquemos a cada vez menos metros cuadrados por españoles y vamos a vivir escenas de escasez y de hacinamiento como las que se están viendo ya en muchos lugares de España, que yo me atrevería a llamar condiciones de prechabolismo. Entonces, lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos, entender que aquí hay un problema de exceso de demanda, de falta de oferta y de fiscalidad muy alta y poder dar respuesta a esta situación. Tras el rechazo de esta moción, ¿cuáles son los siguientes pasos que van a llevar desde Vox en materia de vivienda? Bueno, nosotros, siguiendo la línea de lo que acabo de explicar, vamos haciendo iniciativas siempre con esta doble lógica. Por una parte, aumentar la oferta, por tanto, hay iniciativas que tienen que ver con ampliar la superficie disponible, eliminar trabas, peajes, burocracia que pesan sobre todo el proceso urbanístico, simplificar este proceso urbanístico, favorecer que exista no solamente, porque todo lo que estaba hablando es para favorecer la vivienda en el mercado libre, pero favorecer también una fórmula que en España fue muy exitosa, que fue la de la vivienda protegida, no solamente en España, también en general en todos los países mediterráneos, y que permitió acceder al estatus de clase media a muchas personas que pocos años atrás estaban viviendo en unas situaciones de precariedad material y residencial realmente alarmantes. También esto se ha desplomado en España. La vivienda protegida en los años 60 eran más de 200.000 las que se hacían al año, en los años 80 más de 100.000. Pues Carlos Hernández Quero, muchísimas gracias por atendernos y gracias por intentar luchar contra, como decíamos, ese problema de la vivienda que sufrimos muchos españoles. Gracias. Gracias. Cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a hablar de la 8ª edición de los premios Confilegal que se entregaron ayer por la tarde y allí estuvo nuestra compañera Alba Sánchez. A ver, según este auto, queda oficialmente decretada la apertura de la 8ª edición de los premios de Confilegal. Pero bueno, no os preocupéis, que aquí no va a haber ni sobreseimientos, ni libres, ni provisionales. Aquí lo único que se admite es no pasárselo bien.
Bienvenidos a los premios de Confilegal. Decenas de profesionales, directivos y representantes del sector legal y tecnológico se han reunido para premiar innovación, trayectoria y compromiso. Un acto que daba comienzo con la bienvenida de Julen Ariza, editor de Confilegal. En un contexto en el que la actualidad nos abruma con noticias negativas y reacciones histriónicas, resulta especialmente valioso reunirnos para destacar aquello que nos inspira. Unas palabras que impulsaban el comienzo de una gran gala. Los primeros premios reconocen la excelencia en la innovación y el uso de la tecnología en el sector legal. El premio Legal Tech Santander se lo ha llevado a casa el vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tavares. Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE, ha recogido el galardón a manos de Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid. ¿Qué implica para usted la innovación? Es muy buena pregunta, ¿no? Porque parece simple, pero es real, ¿no? La innovación es el mirar para adelante y aprovechar la tecnología y todos los medios para prosperar, que sea permeable a toda la sociedad y que eso te vuelva mucho más competitivo y que con la innovación se gane también en calidad de vida, en el estado del bienestar, etc. ¿Cree que estos premios realmente funcionan para incentivar, para motivar la transparencia, la justicia y la excelencia? ¿O que es algo un poquito más simbólico, a lo mejor? Funcionan, por supuesto, porque cuando ves a trayectorias como las que aquí se han premiado, se ha premiado también la trayectoria de la propia presidenta del Tribunal Supremo y presidenta del Consejo General del Poder Judicial, precisamente por eso es un ejemplo a la hora de poder defender la independencia del Poder Judicial. Luego es un acicate, es un aliciente para todos los que trabajamos en este ámbito, pero sobre todo para los profesionales del derecho, para dar lo mejor de ellos mismos, para tomar ese relevo y defender esos principios. ¿Cree que estos premios realmente significan cambio, implican cambio? El que un medio de prestigio y con todos los players del sector donde nos movemos, que es el ecosistema jurídico, nosotros como centro universitario, pues sin duda es un reconocimiento el poder recibir este galardón. Y entonces llegó ese tramo de la gala en el que la cosa se pone seria, pero solo lo justo. Premio homenaje a Andrés de la Oliva, recogido por Jaime Vegas a título póstumo. El premio al compromiso llega para un gran equipo que ha destacado porque trabajar unidos es genial, pero hacerlo bien sí que se merece un premio. Y en el escenario, y como premio a su gran trayectoria, hemos podido ver a María Emilia Adán, primera mujer en España en ser elegida decana nacional del Colegio de Registradores. Y por último, pero no menos importante, premio a la independencia, otorgado a la excelentísima doña Isabel Perelló, actual presidenta del Tribunal Supremo, que se alza con el galardón al reconocimiento por su trabajo y compromiso con las garantías institucionales. También quiero hacer un especial agradecimiento a El Confilegal, en concreto a Carlos Berbel, quien con su talento y esfuerzo ha creado un prestigioso diario digital, cuya consolidación en el ámbito jurídico es patente desde hace años. Una emotiva octava edición que ha supuesto un año más un gran reto profesional. ¿Qué ha implicado este año esta nueva edición? A ver, de nuevo ha sido un punto de encuentro para un montón de juristas, abogados. De alguna forma en 8 años hemos convertido en el referente para el sector. ¿Qué se necesita para participar en los premios de Confilegal? Estar en este mundo directamente, es decir, lo que aquí hay jueces, hay fiscales, hay abogados, hay procuradores, o sea, todo el mundo legal está aquí en estos momentos. Lo que nos dice es que es, digamos, la pintura que hace que esta democracia funcione. Y con un mensaje muy claro para las nuevas generaciones. Yo digo que tengan esperanza, que sean optimistas. Este mundo está lleno de oportunidades, la tecnología nos da 25.000 oportunidades más que hace 50 años. Por lo tanto, hay que ser positivos. Y en una instantánea final, esta sentencia se dicta sola. Culpables de independencia, trayectoria y compromiso. Y es que a veces la justicia tiene héroes. Y aquí les hemos podido ver a todos juntos. Pues vamos con una última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo, que bueno, ya lo había hecho hace una hora con José Luis Ábalos. Pues bien, ahora la Fiscalía Anticorrupción también pide prisión sin fianza para Koldo García. Era previsible, ya que si a uno le pedían en un principio 24 años de cárcel y pedían esta prisión sin fianza para evitar cualquier riesgo de fuga, con 19 años que pedían para Koldo García, pues era más que previsible que Fiscalía Anticorrupción en esta segunda vestilla con Koldo García también pidiera esta prisión sin fianza. Vamos
vamos a irles ampliando en estos 10 minutos toda la información, esa última hora que nos vaya llegando desde el Tribunal Supremo, pero volviendo a esos premios Confilegal, allí estaba, como han podido ver, Miguel Ángel García y hablaba así sobre el fiscal general y la sentencia. Ya conocemos el fallo de Álvaro García Ortiz, ahora exfiscal general del Estado. ¿Cómo han sentido ustedes? ¿Cómo ha podido ver usted todo esto que ha sucedido? Sobre todo, como decía la ministra Yolanda Díaz, que es una anomalía haber conocido primero el fallo antes que la sentencia. ¿Usted qué opina? ¿Es una anomalía lo que ha sucedido? Bueno, lo que es una anomalía son las declaraciones de una vicepresidenta del Gobierno. Eso es lo que es una anomalía, y las declaraciones de muchos ministros y de muchos políticos de la izquierda y de la ultraizquierda que están tratando de descalificar, algunos de ellos incluso hablando de golpe de Estado, en lo que es no deja de ser otra cosa que un fallo del Tribunal Supremo y por tanto de un tribunal que ha juzgado de manera independiente a un fiscal general del Estado, y esa es la otra anomalía que se produce en todo esto, un fiscal general del Estado que ha sido sentado en el banquillo de los acusados porque, siendo el que debería haber protegido la ley, ha sido el que se le ha saltado, les ha saltado la ley que juró proteger y por eso ha sido sentado en el banquillo de los acusados. Como una anomalía es que haya sido un fiscal general del Estado que haya estado como un títere en manos de un gobierno, en este caso del gobierno de Pedro Sánchez, que lo ha utilizado como un instrumento para atacar, en este caso, a un adversario político como es a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Veíamos al consejero de Presidencia de la Asamblea de Madrid hablar sobre el fiscal general y también hablaba sobre quién va a ser su sustituta, Teresa Peramato, quien va a sustituir, si todo sigue su cauce, al fiscal general del Estado. Y sobre la nueva candidata, Teresa Peramato, ¿usted la conocía? ¿Era una candidata sonada? ¿Cómo ve que el puesto vaya a recaer ahora sobre ella? Bueno, yo creo que por delante tiene muchísimo trabajo para poder recuperar ese prestigio de una institución que ha sido pisoteada por parte del anterior fiscal general del Estado. Por tanto, de ella dependerá el que la institución vuelva a tener el prestigio y pueda gozar de esa independencia que nunca debió perder. Pero, por desgracia, este nombramiento viene de la mano de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, todo lo que toca, todo lo que nombra, tiene una finalidad, que es poderse mantener para poderse perpetuar en el Palacio de la Moncloa. Por tanto, la verdad que esa al menos apariencia de independencia siendo una propuesta del señor Pedro Sánchez, la verdad que nos preocupa a todos y a mí particularmente, porque, como digo, ningún nombramiento que ha venido de este gobierno o del presidente Sánchez ha tenido otro fin que no sea mantenerse en la Moncloa, aunque para ello haya tenido que tratar de meter las manos en la Fiscalía o incluso en el Poder Judicial. Y en Valencia a estas horas se está llevando a cabo, se está celebrando ese debate de investidura para Pérez Llorca, para el sustituto de Carlos Mazón, una sesión que comenzaba a las 11 en punto y en la que ha tenido un discurso que ha querido dejar bien claro todos esos puntos que le requerían Vox para sacar adelante la votación, para ser investido, en el que también tiene claro que las primeras palabras cuando sea presidente de la Generalitat Valenciana van a ir directamente dirigidas a las víctimas de la Dana. Si esta cambra m'atorga el suport necessari per a ser investit, les meves primeres paraules com a president de la Generalitat seran per a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals. Sí, senyories, pedir perdón. Pues unas palabras que Santiago Abascal reaccionaba a ellas, ha dicho que de lo poco que ha leído ese discurso le gustaba lo que estaba diciendo, pero que tiene que leerlo entero y hablar con sus compañeros. Pero de momento parece que todas esas líneas rojas que habría puesto sobre la mesa Vox para que fuese investido Pérez Llorca, sí que las estaría incluyendo, sí que las llevaría a cabo. Parece que no vamos a tener sorpresa. Bueno, yo creo que era previsible que no hubiera sorpresas, porque evidentemente no se va a la sesión de investidura sin que antes hayan pactado absolutamente todo entre PP y Vox, está claro. Lo único que, bueno, pues hay que mantener un poquito las formas hasta el final, de cara a cada uno a su electorado, pues decir aquí estamos, pero no va a haber cesiones excesivas, ese tipo de parafernalia yo no le daría tampoco demasiada importancia, era previsible que fuera elegido. A mí lo que me sorprende es otra cosa. Lo que me sorprende es por qué no hay nadie de la calle Génova 13 del equipo de Rajoy asistiendo a la sesión de investidura de Pérez Llorca. ¿Es habitual que vayan? Porque no olvidemos que eso simplemente es el discurso de presentación, ¿eh? Ahora viene la réplica y después viene la votación al tercer día. Sí, pero ya ha dicho Génova que no... Que no va a ir a nada. Bueno, eso ha salido publicado. La cúpula de Génova no tiene previsto acudir a... A nada. No, ni a la toma de posesión, quizá.
Lo que decían en un principio es que nadie estaría presente. Eso en sería ninguno de estos raro. días claves en los que Pérez Llorca podría ser investido como presidente de la Pues es Generalitat. una manera curiosa de tener un partido nacional. Sí, ¿verdad? Sí, es curiosa. No que no vayas hoy, sino que no vayas en toda la investidura. Es curioso. Que no vayas hoy te puede tener un motivo. Bueno, a lo mejor es que tenían algún compromiso previo, ¿no? Sí. Europeo, quizá. Sí, no sé, la comunión del niño o cosas así. O una revisión ginecológica. Que suele ser más importante. Nosotros sí que estaríamos muy pendientes de todo lo que decía esa sesión de investidura. A priori parece que no va a haber ningún tipo de contratiempo y que Pérez Llorca será el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Quiero acabar el programa de hoy hablando del rey emérito de Juan Carlos I, porque ayer concedía su primera entrevista en una televisión francesa en la que hacía un repaso sobre esas memorias que ha escrito. Decía esto. ¿Mais vous avez des regrets? Non. Et des remords? Non, je tâche de ne pas les avoir. Asegura que no se arrepiente de nada y de hecho decían que al final todos los hombres cometen errores. Todos los hombres cometen errores, este hombre ha cometido muchos a lo largo de su dilatada trayectoria, pero a cambio ha hecho muchos servicios a España. A mí me parece absolutamente impresentable lo que se está haciendo con él. Eso de tenerle apartado como si fuera un apestado, al final, ¿por qué? Porque fue un tanto infiel, ¿no?, a su mujer, mató un elefante y un oso borracho y luego parece ser que cobró algo de dinero por conseguir que empresas españolas hicieran el AVE a la Meca. No sé, no está acusado de nada, no está condenado por nada y sin embargo se le trata como un apestado, mientras aquí pues pueden vivir en España sin ningún problema, gentuza de todo tipo que ha asesinado, que ha matado, que ha dado golpes de Estado o que roban como cerdos. Pues ¿qué quieren que les diga? No me parece que nos estemos portando muy bien con el emérito. Sí, sin nada que objetar a lo segundo, sí a lo primero. Es decir, que no se arrepienta, no deja de ser un error personal suyo, que no dice nada a su favor. Y si no, lo otro que ha dicho que no, pues eso es un problema. Si no te arrepientes de nada de lo que has hecho, o eres un santo, no te has enterado, y entonces eso no es bueno. Por la segunda parte, entiendo que en el haber hay muchas cosas mucho más positivas que en el debe. Riera, un titular de 2 segundos. El rey emérito se merece estar en España y recibir todo lo que le corresponde. Pues con este titular nos quedamos. Ya saben, volvemos mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía y les ampliaremos toda esa información, todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el Tribunal Supremo. De momento, sin noticias sobre si Koldo García y José Luis Ábalos van o no a prisión. Mañana se lo ampliamos. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.